Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 7. Daniel observó con piedad cómo uno a uno los soldados inocentes fueron ahorcados. Tywin había empezado a interrogar a sus soldados, sabiendo que los campesinos y granjeros no habrían podido conseguir matalobos en ninguna parte, ya que se utilizó para matar a Ser Amor y Lorch. Claro que ninguno de ellos era culpable, pero Tywin pensaba lo contrario. No dejaría de ahorcar a sus propios soldados hasta obtener una confesión, o la pila de cadáveres sería demasiado grande para compensar. Acónito. Una sustancia rara. No es un asesino común, murmuró Tywin, mirando hacia afuera, igual que Daniel. Anoche colgamos a 20 hombres, le dijo la montaña. No me importa si te ahorcaron a 100. Un hombre intentó matarme. Quiero su nombre y quiero su cabeza. Creemos que era un infiltrado de la Hermandad sin estandartes, dijo Daniel. La Hermandad había estado aterrorizando a los soldados Lannister en los caminos y bosques que rodean a Renal, matándolos o interrogándolos para obtener planes de batalla. Era evidente que estaban del lado de los rebeldes, y había que abatirlos. Desorientar a Tywin les permitiría acabar con ellos rápidamente, y un problema menos si los eliminaban. Un nombre pretencioso para una banda de forajidos. No podemos permitir que los rebeldes tras nuestras líneas nos acosen con impunidad. Parecemos tontos y ellos héroes. Así es como caen los reyes. Los quiero muertos, a todos, dijo Tywin, dejando el dardo sobre la mesa. Matarlos no es el problema. Es encontrarlos. ¿Te has ablandado, Clegane? Siempre pensé que tenías talento para la violencia. Quema las aldeas, quema las granjas. Hazles saber lo que significa elegir el bando equivocado. Clegane gruñó y se fue a cumplir sus órdenes diligentemente. ¿Eso es cordero?, preguntó Tywin, volviéndose hacia Arya, que estaba dejando la cena. Sí, mi señor. No me gusta el cordero. Traeré algo más. Déjalo. ¿Tienes hambre? No. Por supuesto que sí. Come. Comeré en las cocinas más tarde. Hermana, es de mala educación rechazar lo que un señor te ordena, dijo Daniel, sentado frente a ella. Acepta la oferta. Es mejor de lo que te suelen servir. Arya asintió, se sentó y comenzó a comer lentamente el cordero. Eres pequeña para tu edad. Supón que has estado desnutrida toda tu vida, le dijo Tywin. Como mucho. Simplemente no crezco, respondió después de tragarse un poco del pastel de carne que estaba comiendo. Cuando Tywin se giró, ella le lanzó un trocito. Daniel sonrió agradecido, se lo metió en la boca y cerró los ojos con satisfacción. Normalmente se le permitía comer mejor que a los demás, pero aún así, eso no podía compararse con una comida hecha específicamente para un señor. Tywin regresó al muro roto y volvió a mirar hacia el patio. Esta será mi última guerra. Gane o pierda. ¿Has perdido alguna vez?, preguntó Arya. Daniel volvió a sonreír. Era una chica lista, y curiosa, además. ¿Crees que estaría en mi posición si hubiera perdido una guerra?, preguntó mientras giraba la cabeza. Daniel negó con la cabeza al verla tomar el cuchillo con el que cortaba la comida. Quería matar a Tywin en ese mismo instante. No podía permitirlo por dos razones. Una era que Tywin también era su señor, y no podía dejar que muriera y le fallara a Cassius. La segunda era que si Arya lo mataba, ninguno de los dos podría salir con vida. Los atraparían antes de que pudieran siquiera intentar escapar, y ambos serían ahorcados, sin importar a quién le fuera leal. Tywin volvió la cabeza hacia el patio. Pero esta es la que me recordarán. La guerra de los 5 reyes. Mi legado se determinará en los próximos meses. Se volvió hacia ellos de nuevo. Arya guardó el cuchillo antes de que pudiera verlo. ¿Saben qué significa legado?, ella negó con la cabeza. Es lo que transmites a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es lo que queda de ti cuando te vas. Arryn el Negro pensó que este castillo sería su legado. La fortaleza más grande jamás construida. Las torres más altas, los muros más fuertes. Les dijo a ambos mientras caminaba hacia el hogar. Daniel se animó y se giró en su asiento para mirar a Lord Tywin. Siempre le había interesado la historia de los 7 reinos, pero había estado demasiado ocupado como para leer sobre ella. Ahora que Tywin les ofrecía a ambos una lección de historia gratis, no se lo negaría. El gran salón tenía 35 hogares. 35, ¿te lo imaginas? Míralo ahora. Una ruina. ¿Sabes qué pasó? ¿Dragones?, dijo Arya en tono interrogativo, a pesar de saber perfectamente la respuesta. Sí. Los dragones aparecieron. Regresó a la mesa, sirviéndose un poco de vino. Arrenal fue construido para resistir un ataque terrestre.
1 millón de hombres podrían haber marchado sobre estas murallas y 1 millón habría sido repelido. Pero un ataque aéreo, con fuego de dragón, negó con la cabeza. Arryn y todos sus hijos se asaron vivos entre estas murallas. Aegon Targaryen cambió las reglas. Por eso todos los niños vivos aún conocen su nombre, 300 años después de su muerte. Aegon y sus hermanas, lo corrigió Arya. Daniel abrió mucho los ojos y frunció los labios, aparentemente impresionado, y Tywin lo miró brevemente. Tywin tarareó en tono interrogativo y dejó su copa. No era solo Aegon el que montaba su dragón. También lo eran Rhaenys y Visenya. Correcto. ¿Estudias historia? Rhaenys montó en Meraxes. Visenya montó en Vhagar. Estoy seguro de que lo sabía cuando era niño, murmuró Tywin, bebiendo de su taza. Visenya Targaryen fue una gran guerrera. Tenía una espada de acero valirio a la que llamaba Hermana Oscura. ¿Es una heroína tuya, supongo? A la mayoría de las chicas les interesan más las doncellas guapas de las canciones, jonquil, flores en el pelo. La mayoría de las chicas son idiotas. Daniel resopló mientras Tywin soltaba una breve carcajada. Arya Stark era una auténtica belleza, y Daniel la encontraba parecida a su propia hija. Tenía 18 años cuando su ahora esposa, Tila, la dio a luz. Tardó 2 días y la ayuda de muchos amigos. Ensley era testaruda y prefería vestir ropa de hombre y ensuciarse blandiendo una espada. Daniel nunca le negó sus intereses. Si deseaba ser guerrera, él se lo permitiría, como Visenya Targaryen. Lo único que le importaba era que tuvieran una infancia feliz, a diferencia de él, que nunca la tuvo. Su esposa, su hijo y su hija eran su mayor fuente de felicidad, y haría cualquier cosa por ellos. A él no le importaba que a su hijo le gustara cantar canciones, además de blandir la espada, bordar y disparar con arco y flecha. Brandon le dijo que bordar y cantar canciones le ayudaba a calmarse y encontrar paz interior. ¿Quién era él para negarle la paz interior a su hijo? No importaba que a su hija le gustara arrastrarse por el barro. Si eso la hacía feliz, entonces podría arrastrarse por el barro toda su vida. Al principio, su esposa no estaba muy contenta. Pensó que ahora que tenían la oportunidad de levantar su propia casa desde cero, debían aprovecharla. Pero después de muchas conversaciones con Daniel, no pudo evitar coincidir en que su felicidad era lo más importante. «Me recuerdas a mi hija», murmuró Tywin. «¿Dónde aprendiste todo eso sobre Visenya y su espada de acero valirio?» «De mi padre. Es un albañil culto». «No puedo decir que haya conocido albañiles cultos. Ha conocido a muchos canteros, mi señor», replicó con picardía, ensanchando aún más la sonrisa de Daniel. «Ten cuidado, niña. Te disfruto, pero ten cuidado. Lleva eso a la cocina y come lo que quieras». Arya se levantó de su asiento, agarró el plato y se dispuso a salir de la habitación. «Y muchacha, mi señor». Ella se dio la vuelta confundida. «Las chicas de baja cuna dicen mi señor, no mi señor. Si vas a hacerte pasar por una plebeya, deberías hacerlo correctamente». Pudo ver un pequeño destello de sorpresa en los ojos de Arya al hacerle saber indirectamente quién era. Sin embargo, ella lo ignoró a la perfección, impresionando aún más a Daniel. Si se le enseñaba bien, esta chica podría convertirse en una fuerza a tener en cuenta. «Mi madre sirvió a Lady Austin durante muchos años, mi señor. Ella me enseñó a hablar correctamente, correctamente. Eres demasiado inteligente para tu propio bien». «¿Alguien te lo ha dicho?» «Sí. Seguir». Arya salió de la habitación. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse resonó por toda la estancia. Tywin se giró hacia Daniel, quien ya lo miraba con una leve sonrisa. «Es una chica descarada, ¿no?» «Muy señor. Por lo que he oído, tampoco es muy elegante. Prefiere blandir la espada a cantar, igual que mi propia hija». «¿Tienes una hija?» Daniel asintió. «Una hija y un hijo, mi señor». «¿Cuáles son sus nombres?» «Brandon y Ensley, mi señor». «Brandon tiene 1 año y 10 y Ensley 9, dijo Daniel, sonriendo de nuevo al pensar en sus 2 hijos, a salvo en las tierras de la tormenta. «Cuéntame sobre ellos». «Brandon disfruta de las pequeñas cosas de la vida, le gusta pasear por los ríos que rodean nuestra fortaleza. Disfruta del canto de los pájaros y del chapoteo del agua al correr. Siempre ha sido tranquilo y amable, le gusta la poesía tanto como la esgrima. Parece un chico interesante. Él es mi señor. A veces incluso a mí me cuesta comprenderlo del todo, pero lo intento. ¿Y tu hija?» «Ensley es descarada y traviesa, disfruta gastando bromas a su familia y a los sirvientes de la fortaleza. Prefiere ensuciarse blandiendo una espada que usar un vestido y comportarse como una dama, para gran disgusto de mi esposa Tila». «¿Tu esposa?»
Sí, mi señor. Nos conocimos cuando ambos teníamos 1 año y 10. Éramos los mejores amigos cuando descubrimos que sentíamos algo el uno por el otro. Todo lo que hice antes de conocer a Cassius fue por ella, y ahora todo lo que hago es por ella y por Cassius. ¿Cómo es ella? Para mí, la mujer más hermosa que los 7 reinos han visto jamás. Tiene el cabello castaño, perfectamente rizado y que define su rostro a la perfección. Sus ojos son de un marrón rojizo, los más amables que he visto. Tiene una mandíbula afilada y la sonrisa más hermosa que he visto. Es gentil y elegante, pero también puede ser traviesa. La amas mucho. Más de lo que he amado a nadie en mi vida, dijo Daniel con severidad. Tywin se levantó de la silla y empezó a pasearse lentamente. Tuve una esposa hace muchos años. Falleció después de dar a luz a mi monstruoso hijo. Lo siento, mi señor, murmuró Daniel. No podía imaginar cómo se sentía Tywin Lannister al perder a su esposa, su otra mitad. Solo podía pensar en el dolor que sentiría Tywin al saber que su esposa había muerto por el nacimiento de un hijo lisiado. Muchas veces los dioses eran grandiosos, pero eso no les impedía ser crueles. Para él, sería una pesadilla perder a Tila. La mujer que lo mantuvo en pie cuando quería caer y rendirse. Ella era su fuerza. Sin ella, no sería nada. Quizás seguiría luchando en las calles, o se habría dado por vencido hace mucho tiempo y se habría quitado la vida. No, sin Tila no veía una vida que valiera la pena vivir. Se preguntaba cómo Tywin podría mantenerse en pie sin el apoyo de su esposa. Se decía que ella siempre gobernaba Roca Casterly, que lo gobernaba a él. Era la única que podía domar al león, impulsado por el honor, y quien realmente lo hacía feliz. ¿De qué te arrepientes? ¿Fuiste tú quien la mató? Preguntó, volviéndose hacia Daniel. Daniel negó con la cabeza. No, mi señor. Entonces guárdate tus disculpas. No la traerán de vuelta. Tywin volvió a sentarse a la cabecera de la mesa, tamborileando con los dedos contra la madera oscura. Cuando todo este conflicto quede atrás, deberías llevarlos a juicio. Estoy seguro de que lo disfrutarían. Lo haré, mi señor, dijo Daniel asintiendo. Bueno, estás despedido. Daniel se levantó, hizo una reverencia a su señor antes de dejar a Tywin solo. Dejándolo solo, recordando los días en que su esposa correteaba por Roca Casterly. Se oyeron respiraciones agitadas y jadeos en la habitación de Cassius. La habitación olía a perfumes y sudor, mientras la pasión compartida entre Cassius y Ross llegaba a su fin. Con un suspiro, Cassius se apartó de la prostituta y se tumbó a su lado con una leve sonrisa. Ella se dio la vuelta, apoyó la cabeza en su pecho y rodeó su torso con un brazo. Sus piernas desnudas se entrelazaron. Ambos cuerpos estaban brillantes de sudor y su cabello era un revoltijo enredado. Incluso después de todas las horas que hemos pasado juntos, nunca dejas de sorprenderme, Cassius. Ronroneó contra su pecho. Cassius rió entre dientes, rodeándola con la mano por la cintura y acercándola más. Hago todo lo que puedo, murmuró, y una risita se escapó de los labios de Ross. Cassius se quedó acostado con ella un rato más antes de separarse, salir de la cama y estirarse. Ross suspiró al irse, extrañando el calor que irradiaba inmediatamente. No le importó ver su espalda y piernas tonificadas mientras él caminaba para vestirse. ¿Has oído hablar de Baelish? Preguntó Cassius con franqueza, poniéndose una blusa roja de algodón. Cabalga hacia Desembarco del Rey. Originalmente, quería cabalgar hacia Alto Jardín para convencer a los Tyrell de que lucharan por Joffrey, pero su plan fue desechado, le dijo desde la cama, apoyando la cabeza en la mano. Cassius tarareó, abrochándose el jubón rojo bordado con dibujos dorados y ajustándose las mangas anchas para que le resultaran cómodas. Prendió una media capa negra en su hombro izquierdo con un broche con una cabeza de león. Por último, se ató los cordones de las botas y se ajustó el cinturón de la espada a la cadera. Se giró hacia Ross, caminó hacia ella y se sentó en el borde de la cama. Gracias, murmuró, enredando suavemente su mano en su cabello besado por el fuego. Cerró los ojos, se recostó en la cama y suspiró satisfecha. El dinero y el trato especial lo valen, mi señor, ronroneó ella, y Cassius sonrió. Claro que vale la pena. ¿Quién no querría ganar el triple de lo que gana trabajando en un burdel y compartir la cama con un apuesto señor? Exactamente, tarareó, tirando de Cassius hacia abajo con sus manos y estrellando sus labios contra los de él. Cassius suspiró en el beso, acariciándole las mejillas y dejando que su lengua se entrelazara con la de ella. Ross soltó un gemido cuando él se apartó, mientras que Cassius rió de lo ansiosa que estaba incluso después de una noche juntos. Me temo que tengo otros deberes que atender. ¿Podrás salir sola o prefieres que te acompañe?
Preguntó mientras se levantaba de la cama. Ross también se levantó y empezó a vestirse. Sonrió con sorna al sentir la mirada de Cassius sobre su espalda desnuda, ralentizando sus movimientos a propósito. Estaré bien, Cassius, gracias, le dijo. Cassius tarareó, el sonido de sus botas golpeando el suelo al acercarse a ella. Le ahuecó la mandíbula con el índice y el pulgar, depositando un último beso en sus suaves labios antes de dejarla atrás en su habitación, deseando más. Cassius estaba sentado junto a Sansa mientras ella dormía en la cama. Quería asegurarse de que estuviera bien y estar presente si tenía pesadillas. Sabía muy bien lo que se sentía tenerlas y no quería que ella sufriera sola como él. Le tomó la mano, que ella había tomado sin darse cuenta mientras dormía. Le acarició suavemente el dorso con el pulgar. Con la otra mano, le rascó la cabeza y detrás de la oreja a Lady mientras miraba a la chica del norte. En ese momento se veía tan tranquila e inocente, como cuando él le habló por primera vez. Todavía estaba llena de alegría. Ingenua, sin saber lo cruel que era el mundo. Deseaba que pudiera ser así para siempre, en paz y sin tener que preocuparse por nada. Que pudiera ser simplemente la pequeña ave que realmente era, descubriendo el mundo sola y a su propio ritmo. Tu honorable pero insensato padre nunca debió traerte aquí, susurró, inclinándose sobre ella y dándole un beso en la frente. Su atención se desvió de Sansa cuando se abrió la puerta y su doncella Shae entró por la puerta con los vestidos recién lavados de Sansa cuidadosamente doblados en sus dos manos. Todavía era temprano por la mañana, el brillante sol dorado apenas comenzaba a salir. Le sorprendió verla despierta tan temprano, sabiendo que normalmente todavía estaba acostada con su hermano a esa hora del día. Con muchos espías desplegados en la fortaleza y desembarco del rey, incluido el mismísimo maestro de los susurradores, Cassius no sabía qué había hecho para ganarse la lealtad de Lord Varys, pero lo agradecía enormemente. No es que realmente necesitara la ayuda de la araña, pues sus propios espías eran capaces de hacer exactamente lo mismo que los espías de la araña. Por eso, no le era ningún secreto que su hermano posiblemente se había enamorado de otra prostituta. Y que se había tomado el tiempo y el esfuerzo de llevársela a escondidas a desembarco del rey para servir de doncella a Sansa. No estaba enfadado ni decepcionado. En muchas ocasiones, Shae demostró ser una doncella leal y cariñosa, haciendo todo lo posible por ayudar a Sansa y cumpliendo con todas sus órdenes. Supuso que era porque a Shae le gustaba vivir con lujo. En cuestión de días, había pasado de ser una simple prostituta a servir a una dama como sirvienta. Una fe que no se repartía a cualquiera. Cassius supuso que haría lo que fuera por conservar su puesto, lo que incluía hacer exactamente lo que le decían. La mujer hizo una pobre reverencia a Cassio, quien rápidamente hizo un gesto con la mano. Por favor, no se necesitan reverencias ni ningún otro tipo de cortesía conmigo. Un amigo de Sansa se considera amigo mío, le dijo a la chica en voz baja, para no despertar a Sansa. Shae asintió, dejando que una leve sonrisa adornara su hermoso rostro antes de continuar. Cassius la observó mientras guardaba los vestidos cuidadosamente en el armario, antes de recoger la ropa sucia que estaba en una cesta en un rincón de la habitación. «Shae, ¿serías tan amable de cerrar la puerta?», le preguntó. Ella lo miró confundida, pero asintió. «Por supuesto, mi señor», dijo mientras se dirigía a la puerta, cerrándola con el mayor silencio posible. «Solo Cassius está bien, nunca me han gustado todos los títulos», le dijo con una sonrisa. Ella asintió de nuevo, aparentemente recelosa ante su actitud despreocupada y despreocupada. Cassius no la culpaba. En realidad, ni siquiera se suponía que fuera ella. Si alguien más que él y Varys supiera su verdadero estatus, su hermana o su sobrino la ejecutarían de inmediato. «No te preocupes, no estoy aquí para matarte ni nada parecido. Simplemente quiero hablar contigo sobre Sansa y tu lugar aquí en la capital», dijo con su voz suave y aterciopelada, tranquilizándola. Se sentó al otro lado de la cama de Sansa, mirándolo con curiosidad. «¿Qué pasa, Cassius? Sé que estás aquí porque mi hermano, bueno, te introdujo de contrabando en la capital para que pudiera decirlo. Entiendo, eres una mujer hermosa, y pareces muy cariñosa y amable con Sansa. No tengo ningún problema con la profesión que tenías antes de servirle como doncella. Después de todo, hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir. ¿Qué intentas decir?», le preguntó, poniéndose ligeramente a la defensiva. «Espero que disfrutes mucho de tu vida como doncella aquí en Desembarco del Rey. Pero me temo que esto no será así para siempre. Un día, mi hermana descubrirá quién eres realmente. Descubrirá lo querida que eres para mi hermano, y me temo que te matará para herirlo como él la lastimó a ella al enviar lejos a Myrcella. Entonces,
Así que tengo una propuesta para ti. Un día, con la ayuda de algunos hombres leales a mí, planeo sacar a Sansa de aquí cuando sea el momento adecuado. Supongo que le gustaría tener a alguien a quien conozca cerca mientras viaja a un lugar seguro. Quizás quieras acompañarla, protegerla y cuidarla como lo haces ahora. Así te mantendrás alejada de mi hermana y no tendremos que encontrarte muerta en algún lugar de los sótanos de la fortaleza. Shae entrecerró los ojos y miró a Cassius con recelo. ¿Por qué me ayudarías? ¿Y por qué debería confiar en ti? Quiero ayudarte porque veo cuánto te importa Sansa. Su inocencia y vulnerabilidad te recuerdan a ti mismo cuando eras más joven, cuando aún tenías fe en el mundo y en los dioses. Sé que se ha ganado tu corazón, y quizás incluso se haya convertido en una especie de amiga. Y puedes confiar en mí porque haría cualquier cosa por mi familia, incluyendo a sus seres queridos. Mi hermano puede decir lo que quiera, tiene debilidad por ti y por tu forma de ser. No quiero que le arrebaten esa felicidad como le arrebataron antes. Se recostó en su silla, ladeando ligeramente la cabeza. Es tu decisión, pero si quieres mi consejo, te diría que aceptes la oferta. Es lo mejor que conseguirás, mejor que quedarte aquí cuando Sansa se haya ido y quizás ser traicionado o asesinado. Shae frunció el ceño, mordiéndose la comisura de los labios. No quería admitirlo, pero había verdad en sus palabras. Ser la consorte de Tyrion Lannister en Desembarco del Rey era un lugar peligroso, un lugar donde podían asesinarla cuando menos se lo esperaba. Le sorprendió la facilidad con la que Cassius podía interpretarla. Tenía toda la razón con respecto a Sansa. La chica del norte parecía ser casi una copia exacta de Shae de joven, cuando aún albergaba esperanza y fe en que todo podría mejorar. El futuro de Shae ya no podía cambiarse. Pero Sansa era joven, aún una niña. Su futuro aún podía salvarse y su vida recuperarse. Lo haré, dijo asintiendo con determinación. La sonrisa de Cassius se transformó en una amplia sonrisa al escuchar su respuesta, su sistema se llenó de alegría al escuchar que Sansa tendría una amiga con ella cuando dejara Desembarco del Rey. Bien, muy bien, dijo con un gesto de satisfacción. Les avisaré de su partida unos días antes, para que puedan preparar con cuidado ropa y demás. Asegúrense de empacar ropa abrigada, ya que las tierras de la tormenta son bastante frías cuando hay viento. Gracias, murmuró Shae. Por confiar en mí. Gracias por cuidar de Sansa y por aceptar algo que desconocías, dijo Cassius amablemente. Puedes volver a tus tareas si quieres. Shae asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios, mientras se levantaba de la silla y agarraba la ropa sucia tirada, abriendo la puerta y dejando a Cassius con una Sansa dormida. Frunció el ceño al sentir que su mano se apretaba de repente. Sansa se removió en la cama con el ceño fruncido. Suaves gemidos salieron de su boca, haciendo que a Cassius le doliera el corazón. Ella estaba teniendo una pesadilla sobre el motín que ocurrió hace unos días, y él tenía una corazonada sobre qué parte específica. De repente, ella se levantó de un salto y extendió la mano hacia su garganta, mientras la otra agarraba a Cassius aún más fuerte. Sansa, ¿estás bien? Estoy aquí, ¿estás bien? Es solo un sueño, murmuró, rodeándola con un brazo y acariciándole la mejilla. Ella negó con la cabeza, y sus gemidos se intensificaron al bajar la vista hacia las sábanas y quitárselas. Al levantarse el camisón, Cassius maldijo. Mierda, murmuró Cassius al ver sus piernas y sábanas manchadas de sangre cuando se hizo a un lado. No. Oh, No. gimió ella, saltando de la cama. Cassius la abrazó. Todo va a estar bien, murmuró en su cabello. La guió hasta la silla donde él mismo estaba sentado. Luego se giró, sacó la daga de la funda y empezó a cortar las sábanas y el colchón para intentar quitar la mancha. Gruñó de frustración al ver que no funcionaba y envainó la daga. Como reflejo, sacó un cuchillo arrojadizo de su cinturón, listo para lanzarlo a la persona que acababa de entrar. Lo bajó cuando pudo ver a Shae caminando por la puerta. La chica se giró preocupada al ver a un Cassius enojado y a una Sansa llorando. ¿Qué pasa?, preguntó con urgencia, corriendo hacia la cama. No hizo falta ninguna respuesta cuando vio la gran mancha roja en la cama. Si la reina ve que puedo tener a los hijos de Joffrey, yo. Exclamó Sansa detrás de Cassius, con la voz llena de lágrimas antes de que no pudiera hablar más, mientras los sollozos le arrancábamos el cuerpo. Su cabeza se giró hacia Cassius. Ayúdame a darle la vuelta. Cassius se movió de inmediato, tomando un lado del colchón mientras Shae tomaba el otro. Casi lo voltearon cuando entró otra doncella, esta vez leal a la reina y solo a ella. Cassius la siguió furioso mientras la doncella salía de la habitación, pues había visto la sangre y se disponía a contárselo a la reina.
Sansa ocupó su lugar, intentando desesperadamente cambiarla. La doncella apenas había bajado las escaleras cuando Cassius la alcanzó. La empujó con fuerza contra la pared, sacando su daga y apretándola contra su garganta. Dime, niña, ¿a dónde ibas a ir tan deprisa? Le susurró en la cara. Los sollozos comenzaron a caer de su boca, un pequeño chillido salió de ella cuando Cassius apretó su agarre sobre ella. Respóndeme. Gruñó. Él es la reina. Balbuceó, con la cara llena de lágrimas. Si alguna vez le cuentas a la reina lo que acabas de ver, haré que te encadenen fuera de los muros del castillo, para que todos hagan lo que quieran contigo, le susurró al oído, y ella sollozó al oír su amenaza. No lo haré. No se lo diré a nadie. Dijo rápidamente. Bien, ahora vete a la mierda. Envainó la espada y soltó a la chica, que salió corriendo tan rápido como pudo. Al regresar a los aposentos de Sansa, maldijo en su interior. Sandor Clegane estaba de pie frente a Sansa y Shae. Esta última intentaba calmar al primero, abrazando a Sansa y susurrándole palabras de aliento. ¿Qué significa esto? Preguntó Cassius con la mayor calma posible. La palomita floreció, Cassio. La reina querrá saber de esto, comentó Sandor. Muy bien, gracias Sandor. El perro asintió a Cassius, dejándolos a los tres solos. El Lannister suspiró, cerró la puerta antes de pasarse las manos por la cabeza y el cabello con frustración. No tenemos por qué decírselo. No tiene por qué saberlo. Exclamó Sansa, acercándose a él y agarrándolo con fuerza de los antebrazos. Sansa, si no se lo decimos, lo descubrirá por culpa de Clegane, la razonó Cassius. Por favor, Cassius, por favor. No puedo, no quiero casarme con él. Es horrible, es un monstruo. Suplicó Sansa. Mi señora, tiene razón. Es mejor que se lo diga usted misma en lugar de que lo haga el perro, dijo Shae mientras se acercaba a Sansa. No es justo. ¿Por qué tengo que casarme con él? Cassius la atrajo hacia él, susurrándole palabras dulces al oído mientras Shae le acariciaba la espalda de arriba a abajo con la mano. Haré todo lo posible por protegerte. Asignaré a Hildred como tu guardia personal y me mantendré lo más cerca posible de ti. Si te hace daño de alguna manera, acude a mí y me encargaré de él. No mereces nada de esto, mereces mucho más, Sansa. Pero no puedo darte más hasta que llegue el momento adecuado. Por ahora, haré todo lo posible para que tu estancia aquí sea soportable hasta que llegue el momento de que te vayas. Él le ahuecó las mejillas, obligándola a mirarlo. ¿Entiendes? Ella asintió. Él le dio otro beso en la frente, antes de extender el brazo para tomarlo. Con Shae y Cassius a su lado, Sansa podía sentir que la confianza crecía junto con sus nervios a medida que se acercaban más y más a las cámaras de la reina. Cassius se apartó de su lado y golpeó la puerta mientras Shae le sostenía la mano. Cersei abrió la puerta y los miró con frialdad. ¿Qué pasa? Cassius le susurró al oído, y una expresión de comprensión se dibujó en su rostro al oír esas palabras. Ella asintió mientras Cassius retrocedía junto a Sansa. Ven, palomita, llamó Cersei. Con un último apretón en las manos de Cassius y Shae, Sansa los soltó y entró en las cámaras de la reina. Tu madre podría haberte preparado. Floreciste, querida, y nada más. Cersei empezó a cerrar la puerta y ambos entraron. Sansa podía sentir que la confianza abandonaba lentamente su cuerpo al oír los tacones de la reina haciendo clic contra el suelo de piedra. Mi madre me lo dijo, pero yo pensé que sería diferente, dijo tímidamente. ¿De qué manera? Pensé que sería menos desordenado. Espera a que des a luz a un hijo, dijo Cersei, indicándole que se sentara a la mesa. Claro que era mentira. Sabía exactamente el desastre que causaría la floración. La única razón por la que lloró fue porque iba a casarse con Joffrey, con un chico cruel y enfermo. Claro que eso no es algo que se le pueda decir sin más a la reina, la madre del mismísimo rey. Ya eres mujer. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Le preguntó Cersei mientras se sentaba a la mesa. Estoy preparada para tener hijos para el rey, afirmó. Una perspectiva que una vez te encantó, traer pequeños príncipes y princesas al mundo. El mayor honor para una reina. Un pequeño silencio se hizo entre ellos después de que Sansa asintiera tímidamente. Cersei lo rompió tras mirarla de arriba a abajo. Joffrey siempre ha sido difícil. Incluso en su nacimiento, trabajé día y medio para traerlo a este mundo. No te puedes imaginar el dolor. Grité tan fuerte que estaba segura de que Robert me habría oído en el bosque real. ¿Su gracia no estaba con usted? Preguntó confundida. Robert estaba de casa. Era su costumbre, dijo mientras se acercaba a su cama. Cada vez que se acercaba mi hora, mi real esposo huía a los árboles con sus cazadores y sus sabuesos.
Al regresar, me regalaba pieles o una cabeza de ciervo, y yo le regalaba un bebé. Sansa no contaba con que Joffrey estuviera presente cuando diera a luz a sus hijos. Pero sí esperaba que Robert estuviera presente. Su padre siempre hablaba maravillas de Robert, llamándolo un hombre honorable y fuerte. Sin embargo, no pudo estar presente en el nacimiento de sus hijos. No es que lo quisiera allí, ¿entiendes? Tenía al gran maestre Piselle, un ejército de parteras y a mi hermano. Cuando le dijeron a Jaime que no podía entrar en la sala de partos, sonrió y preguntó cuál de ellas se proponía impedirlo. Joffrey no te mostrará tanta devoción. Puede que nunca ames al rey, pero amarás a sus hijos. Amo a su gracia con todo mi corazón. Repetía las palabras que se había esforzado por practicar hasta el cansancio, y que ahora salían de sus labios con facilidad. Es muy conmovedor escuchar eso. Permítanme compartir con ustedes un poco de sabiduría femenina en este día tan especial. Cuantas más personas amas, más débil eres. Harás cosas por ellas que sabes que no deberías hacer. Te portarás como una tonta para hacerlas felices, para protegerlas. No ames a nadie más que a tus hijos. En ese sentido, una madre no tiene otra opción. Pero, ¿no debería amar a Joffrey, su gracia? Puedes intentarlo, Palomita. ¿Quería Cassius estar presente durante el nacimiento de tus hijos? Preguntó con cautela. No quería molestar a la reina, por supuesto. Pero quería saber más sobre Cassius. Siempre lo había visto solo desde su perspectiva, y se preguntaba cómo lo veían los demás. ¿Era tan amable y dulce con los demás como lo era con ella? ¿O tal vez era solo una fachada? Cersei soltó una risita. Incluso con la mención de su hermano menor, pareció animarse un poco. Sansa se preguntó por qué, ya que Cersei parecía no querer a nadie más que a sus propios hijos. ¿Qué tenía de especial que la hacía tan diferente cuando lo mencionaban, o en su presencia? Quería estar presente en el nacimiento de Joffrey. Era solo un niño de 9 años. Se alegró muchísimo cuando supo que estaba embarazada, esperaba tener con quien jugar cuando estuviera en desembarco del rey. Hizo un berrinche cuando no le dejaron entrar y mordió a un guardia con tanta fuerza que le hizo sangre. Dijo con una leve sonrisa, una que esta vez parecía genuina comparada con las otras que solía sonreír en compañía de Sansa. Siempre ha sido un protector feroz con su familia, o con aquellos a quienes considera familia. Hará lo que sea para mantenerlos a salvo, incluso si eso significa sacrificarse o hacerse daño. Cuando supo que iba a tener a Myrcella, corrió desde Lanza del Sol hasta desembarco del rey para estar a mi lado. De nuevo intentaron mantenerlo alejado. Cassius solo tuvo que desenvainar su espada y lo dejaron pasar. Estuvo a mi lado todo el tiempo que di a luz, sujetándome la mano y apoyándome. Terminé rompiéndole varios dedos por la fuerza con la que le sujeté la mano. Sansa sonrió ampliamente. Parecía que realmente se preocupaba por ella, pues le había dicho que la consideraba una hermana pequeña. Cassius parecía preocuparse de verdad por quienes lo rodeaban, aunque ellos no lo quisieran de la misma manera. Quizás era algo que lo dejaría vulnerable, y que la gente lo usaría en su contra para aprovecharse de él. Sansa negó con la cabeza mentalmente. Era demasiado inteligente como para permitir que algo así sucediera. Seguramente incluso él tenía sus límites en cuanto a hasta dónde llegaría. Quizás esté agradecido de que lo hayas acogido, como familia, murmuró con cautela, mirando a la reina, quien hizo una mueca. Yo. Si hubiera sido mi elección, lo habría dejado donde nació. Un bastardo no tiene cabida en nuestra familia. Sin embargo, allí estaba, envuelto en la capa de mi padre, al regresar de desembarco del rey tras 1 año y medio de ausencia. No tuve más remedio que aceptarlo. Tendríamos un lisiado y un bastardo en la familia. Por suerte, Cassius no fue un fracaso tan grande como Tyrion. Era fuerte y voluntarioso, obediente y sabio, justo lo que mi padre quería en un hijo. Era perfecto, es perfecto. Estoy seguro de que entonces estás orgulloso de tener un hombre así en la familia. Ella resopló. Si así es como quieres llamarlo, no te lo quitaré. ¿No es así entonces? Sabía que se adentraba en aguas peligrosas, pero necesitaba saber más sobre él, sobre su dinámica y su relación. ¿Qué tan cercano era realmente a su familia? Es imposible que no te guste, dijo Cersei antes de levantarse de la silla. Ven, Palomita, es importante que descanses ahora que has florecido. Sansa se levantó de su silla y siguió a Cersei, quien caminó hacia la puerta para dejarla salir. Gracias, su gracia, murmuró Sansa justo antes de salir de sus aposentos. Es imposible no quererlo. Cassius maldijo con frustración al leer el contenido del pequeño pergamino que tenía en las manos.
Lo arrojó al suelo, pasándose la mano por el pelo con frustración y apretando la mandíbula con fuerza. Contenía información sobre Stannis Baratheon, proporcionada por uno de sus muchos espías. Su flota navegaba hacia el norte, rumbo a Desembarco del Rey. 200 barcos que él comandaría y usaría para tomar la capital. Se estimaba que llegaría en 4 o 5 días, dependiendo de si había viento o no. Cassius, ¿qué ocurre?, preguntó Hiedrick, reconociendo la frustración de su señor sentado tras su escritorio. Stannis zarpa hacia el norte. Estará aquí en 4 días, murmuró Cassius, apoyando los codos en el escritorio y hundiendo la cabeza entre las manos. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. Tráeme a Tyrion. Después quiero que te quedes con Sansa. Haré que alguien te traiga cuando termine con él. Lo haré, Cassius, dijo Hiedrick asintiendo. El chico salió corriendo, dispuesto a hacer lo que le habían ordenado. Cuando la puerta se cerró, Cassius estuvo seguro de que Hiedrick se había ido. Soltó un grito de rabia y arrojó el candelabro de acero de su escritorio contra la pared. Ese momento tenía que llegar algún día, el momento en que Stannis vendría a tomar lo que creía suyo. Cassius no podía hacer nada al respecto, pero aún sentía que le había fallado a su familia otra vez. No se había esforzado lo suficiente para mantener la capital a salvo, a su familia a salvo. Seguían aferrados a esos muros de piedra, esperando su llegada. Debería haberlos enviado a todos lejos, de vuelta a Roca Casterly hasta que lograra asegurar Desembarco del Rey. Si no lo hacía, al menos él sería el único en morir, y su familia sobreviviría. Su sangre corría con fuerza y su respiración empezó a volverse irregular. Había fracasado, y el fracaso no se puede permitir. El fracaso debía ser castigado, y Cassius solo conocía una forma de castigarse por lo que había hecho. Como lo hizo su padre, como le enseñaron. Con manos temblorosas y sudorosas, desenvainó su daga. Smontan chilló al notar lo que hacía Cassius, batiendo las alas con fuerza desde el soporte. Giró la empuñadura de hueso de dragón en su mano, mirando el acero valirio con ojos vidriosos. Se subió la manga derecha de la blusa. Con calma, presionó la daga contra la piel de su antebrazo izquierdo, hundiendo la punta por completo hasta que pudo ver la sangre carmesí que emanaba del acero valirio. El líquido rojo empezó a brotar del corte cuando Cassius arrastró la daga hacia un lado sin siquiera inmutarse. Retiró la daga cuando su muñeca quedó abierta de izquierda a derecha, y la sangre goteó sobre sus manos y el suelo. Se preparó otro corte cuando Tyrion entró de repente. Cassius ni siquiera se dio cuenta, con los ojos vidriosos por las lágrimas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, Cassius ni siquiera se movió. Cassius. Gritó Tyrion con urgencia, caminando como un pato hacia su hermano menor lo más rápido que pudo e intentando arrebatarle la daga de la mano apretada. Cassius. Gritó Tyrion de nuevo, mirando a su hermano a los ojos. Sus ojos estaban completamente vacíos y desvanecidos, como si fuera un muerto viviente. A Tyrion le parecía que estaba atrapado en recuerdos de su juventud, y no eran nada agradables. Tras forcejear un poco, Tyrion logró arrebatarle la daga a Cassius de la mano fuerte. La hoja cayó al suelo con un ruido metálico, sacando a Cassius de su aturdimiento. Negó con la cabeza, mirando su antebrazo dolorido. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Cassius se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que Tyrion estaba allí en su habitación y había notado exactamente lo que se estaba haciendo a sí mismo. No es nada. Cassio lo ignoró mientras se secaba las lágrimas con la manga de la blusa. Abrió el cajón de su escritorio y sacó unas vendas para cubrirse la herida. ¿Qué quieres decir con nada? Te estabas cortando, Cassius, eso no es nada. Le gritó Tyrion con total desconcierto e ira. ¿Por qué Cassius le restaba importancia? ¿Lo hacía con frecuencia? Tyrion tenía muchísimas preguntas, pero se las guardaba para sí. Ahora mismo, su prioridad era su hermano pequeño, y solo él. Sus preguntas serían respondidas más tarde, y entonces Cassius no podría escapar de él. Tyrion, te prometo que no es nada. Fue un error, nada más, dijo Cassius con suavidad. Empezó a limpiarse la sangre del brazo y la mano con un paño que también sacó de su cajón. Tyrion suspiró. Esto no puede ser nada, ni un simple error, Cassius, murmuró, tomando las vendas del escritorio y envolviéndolas firmemente alrededor del antebrazo limpio de Cassius. No importa. Lo que importa es que Stannis navega hacia el norte, rumbo a nosotros, con su ejército. Tiene 200 barcos bajo su mando y llegará aquí en 4 días si tiene buen viento en popa. No lo dejaré pasar, dijo Tyrion con severidad, señalándolo con un dedo. Tenemos que informarle esto a Cersei. Ella debería saberlo, dijo Cassius, ignorando a Tyrion.
Tomó el pergamino del escritorio y resopló al ver una pequeña gota de sangre en el borde. La limpió lo mejor que pudo, con la esperanza de que su hermana la ignorara como una mancha de vino. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas, pues ella sabía que a Cassius no le gustaba beber mucho. Creía que el exceso podía manchar la mente de un hombre no solo temporalmente, sino para siempre. Y sabía lo que el vino le hace a un hombre, y debería, ya que terminó follándose a su hermana y dándole un hijo. Vámonos entonces, murmuró Tyrion en voz baja, sin poder apartar la mirada del antebrazo de Cassius mientras éste tomaba la daga del suelo y la envainaba antes de marcharse. Tyrion lo siguió con paso de pato, y Cassius aminoró el paso para que lo alcanzara al notar su velocidad. Solo quería llegar a los aposentos de Cersei lo antes posible, para poder olvidarse un poco más de lo sucedido. Parecía inútil con la forma en que sentía la mirada de Tyrion clavada en su costado. Simplemente pregunta lo que quieras preguntar, dijo con un gruñido. ¿Qué clase de locura te han metido en la cabeza para que te hagas esto? ¿Qué tal si le preguntas a papá cuando lo veas? Él estará más que capacitado para responderte, respondió Cassius con indiferencia. No bromees conmigo ahora, hermano. Sabes que me gusta cuando bromeas, pero ahora quiero la verdad. Cassius suspiró profundamente. Antes no era así, claro que no. Nadie se haría esto voluntariamente. A menos que se odiara de verdad. Entonces, ¿por qué? Sabes que ese padre quiere el hijo perfecto y que haría cualquier cosa por conseguirlo, empezó Cassius, mirando a Tyrion. Tyrion asintió con cierta confusión, sin saber a dónde iba. Sí, esta es una de las cosas que me metió en la cabeza para asegurarme de que sería el hijo perfecto, dijo Cassius con naturalidad, como si fuera algo normal. ¿Qué? ¿Me escuchaste, Tyrion? ¿Me estás diciendo que él te enseñó a hacer esto? ¿Por qué? Para enseñarme que el dolor y el sufrimiento vienen después del fracaso. Fay, pero no has fracasado en nada. Cassius, eres, y lo digo sin dudarlo, el menor de los fracasados de todos nosotros. No lo entiendes, Tyrion, dijo Cassius, volviéndose completamente hacia Tyrion y deteniendo su paso. No sería un fracaso si no fuera por esto, por lo que mi padre me enseñó. Nunca quise esto, hacerme esto a mí mismo, y no me gusta hacerlo. Pero es lo que necesito para mantenerme disciplinado, motivado y concentrado. Mi padre sabe lo que hace, sabe más de nosotros. Hay una razón por la que ha construido un legado como este, y esto es lo que necesito para mantenerlo en pie. Tyrion quiso intervenir, pero Cassius le tendió la mano. Sé lo que vas a decir, que no está bien y que hay otras maneras. Pero si las hay, ¿por qué papá no las usaría? Todo lo que papá hace, y nos enseña, tiene una razón. Yo era un niño imprudente, Tyrion, lo sabes. ¿Viste cómo solo quería divertirme sin preocuparme por nada más? Cómo solo hacía bromas y molestaba a todos en la roca. Era peor que Jaime y tú juntos. Él hacía lo que tenía que hacer, ya no me cae bien por eso, pero lo entiendo y lo respeto. Con esto Cassio terminó la conversación y el resto de su caminata continuó en silencio. Cassius estaba sentado en la cama de Cersei, mientras que Tyrion tomó la decisión de sentarse en su escritorio. Espero que no hayas sido demasiado duro con Sansa. Fue un shock cuando despertó de una pesadilla y se despertó cubierta de sangre, dijo Cassius con tono de broma. Cersei dejó escapar un fuerte suspiro de fastidio. Se volvió hacia él con una expresión fría. ¿Qué? ¿Creías que iba a torturarla con palabras? Con una lengua tan afilada como la tuya, no me sorprendería. Lo sabría, después de todo, ya que no tuviste ningún problema en destrozarme con ella. Aunque es capaz de más cosas, Jaime lo sabría, dijo con una sonrisa burlona, sentándose en su cama, agarrando las sábanas de la cabecera y envolviéndose con ellas. Ella lo fulminó con la mirada, acercándose furiosa. Si estás aquí para hacer tus bromas tontas de siempre, creo que es mejor que te vayas. Tranquila, hermana, no estamos aquí para eso, dijo Tyrion, mientras Cassius se dejaba caer en la cama con una carcajada. Entonces, ¿por qué estás? Escupió. Hermana, ¿por qué siempre tienes tanta prisa? A veces te conviene tranquilizarte, ir con calma, ¿sabes? Siempre quieres saberlo todo tan rápido y tenerlo todo hecho con la misma rapidez. Lo entiendo, pero se vuelve muy molesto después de tener que lidiar con ese comportamiento durante un año, dijo Cassius con una sonrisa perezosa, cerrando los ojos. Podía oír a Cersei burlarse mientras se alejaba de él. No le costaba imaginar la expresión de enfado en su rostro. Parecía una expresión específica para su hermano menor cada vez que hacía algo que ella consideraba molesto. También le llenaba de alegría cómo podía hacerla enfadar tanto con solo sus palabras.
Tyrion jugó con el papel que tenía en la mano y miró a Cersei. ¿Desde cuándo enciendes tus propias velas? Le preguntó a Tyrion, lo que hizo que Cassius levantara el torso sorprendido. Dios mío, realmente se está volviendo loca, murmuró para sí mismo con los ojos muy abiertos. Desde que decidí que no soporto mirar a ninguna de mis doncellas ni un instante más, respondió ella, apagando de un soplo la cerilla con la que las estaba encendiendo. Es porque no paran de mencionarme, ¿verdad? No paran de hablar del guapo cabrón Lannister, ese al que odias. Apuesto a que no soportas oírles hablar también de mí, dijo Cassius en broma. ¿De verdad que no puedes mantener la boca cerrada ni un segundo, verdad? Preguntó Cersei retóricamente. No cuando se trata de ti, querida hermana, dijo Cassius, guiñándole un ojo a Cersei. Él sonrió cuando pudo ver la pequeña sonrisa de diversión tirando de sus labios mientras se daba la vuelta. ¿Cuántas veces puedes leer un pergamino de cuervo? Le preguntó a Tyrion mientras se acercaba a él. Esto se repite muchas veces, ya que se trata de Stannis Baratheon, dijo Cassius. ¿Y qué pasa con él? Está navegando hacia el norte, hacia nosotros con 200 barcos. Cersei pareció ignorar sus palabras y en su lugar miró fijamente el pergamino. ¿Por qué hay sangre en el pergamino? Preguntó Cersei con recelo. Tyrion miró brevemente a Cassius, mientras éste apartaba la vista. Cersei notó sus reacciones, volviéndose hacia Cassius y entrecerrando los ojos. Es tuyo. Le dijo a Cassius, quien suspiró. Fue solo una hemorragia nasal, nada más. Estás mintiendo, dime la verdad. Te digo la verdad. Estoy estresado, y cuando estoy estresado, a veces me sangra la nariz, dijo Cassius con indiferencia, encogiéndose de hombros. Aún así, ella podía ver más allá de él, algo que Cassius sabía. Dejó la pregunta a un lado y se volvió hacia Tyrion. Más de lo que tenemos. Sí, eso es más de lo que tenemos. Cassius se levantó de la cama, se sentó en el escritorio de Cersei y cruzó los brazos. Estará en nuestras puertas en 5 días, 4 si tiene viento, le dijo a Cersei. Tenemos muros altos y fuertes. Haremos llover fuego sobre ellos desde arriba. Que les llueva fuego desde arriba, estás citando a mi padre, ¿verdad? Le preguntó Tyrion mientras se alejaba de ellos. ¿Y por qué no? Tiene muy buena mente para la estrategia, ¿verdad? Yo lo llamaría táctica, no estrategia, pero sí, tiene una mente brillante. La mejor, dirían algunos, lamentablemente, ya no está. Cersei giró la cabeza. Tenemos a Cassius, ¿verdad? Lo hacemos, mi padre le enseñó todo lo que sabe sobre táctica y estrategia. Él puede ayudarnos a planear algo. ¿No debería ser esa la tarea de Joffrey? ¿Como señor de los 7 reinos y protector del reino? Le preguntó Cassius, burlándose también de su hijo. Estoy seguro de que ambos llegarán a un punto en algún momento. Tiene que empezar a comportarse como un rey, Cersei. Un líder de verdad, no un niño sentado en un trono haciendo lo que le da la gana porque tiene la oportunidad, espetó Cassius, levantándose del escritorio. La guerra que empezó por fin está empezando a mostrar sus consecuencias, y todos en esta maldita ciudad lo quieren muerto. No soy yo quien le da prostitutas al chico para que abuse de él, siseó Cersei. ¿Me estás echando la culpa? No tuve nada que ver. Mira a Tyrion cuando dijo eso. Pensó que sería buena idea a pesar de mis advertencias. Cassius señaló a Tyrion, quien suspiró. Pensé que las chicas podrían ayudarlo. ¿Acaso tú? Me equivoqué. Si no podemos controlarlo. ¿Crees que no lo he intentado? No me escucha. Suspiró, agarrando su copa de vino y sentándose en la cama. Es difícil ponerle una correa a un perro una vez que le has puesto una corona en la cabeza, le dijo Tyrion. Como tengo experiencia con perros, te aseguro que incluso un perro con corona sería más fácil de controlar. Joffrey es único. Tenemos que poner fin a su comportamiento o encontrar otra manera de controlarlo. Le dijo Cassius con dureza. ¿Cómo te hizo papá? ¿Lo golpeamos y lo cortamos hasta que podamos darle órdenes como a un perro? Tyrion contuvo la respiración, esperando que su hermano le lanzara una reprimenda. En cambio, Cassius suspiró, bajó la cabeza y descruzó los brazos. No, no quiero hacerle eso a nadie y lo sabes. Que me lo hicieran a mí no significa que deba hacérselo a nadie más. Lo que dije entonces solo lo dije porque estaba enfadada y molesta con sus acciones, con las tuyas. Cersei apenas asintió, dejando su copa a su lado y entrelazando sus manos. Siempre soñé con que sería como Jaime, dijo. ¿Se le parece? Cassius resistió el impulso de reír, disimulándolo carraspeando y frunciendo los labios. En cierto modo, aclaró tras escuchar la reacción de Cassius.
Francamente, diría que parece más una rata desnuda que Jaime, pero supongo que cada uno lo ve de forma diferente, murmuró Cassius, sentándose a su lado. Él sonrió levemente cuando pudo ver que las comisuras de sus labios se elevaban ligeramente. Desde que se dio cuenta de que ella se estaba encariñando más con él, bromeaba más con ella. Le alegraba saber que ya no sentía la necesidad de abofetearlo cuando insultaba a Joffrey. Por fin había comprendido lo diabólico que era el chico, y sabía que era inútil intentar negarlo. El chico es más Robert que Jaime, le dijo Tyrion. Ella se burló. Robert era un borracho tonto, pero no disfrutaba de la crueldad. A veces me pregunto, ¿qué? Si este es el precio, por lo que hemos hecho, por nuestros pecados. ¿Pecados? Los Targaryen. Sé que llevamos cientos de años casados como hermanos. Eso es lo que Jaime y yo nos decíamos en nuestros momentos de duda. Es lo que le dije a Ned Stark cuando cometió la estupidez de enfrentarse a mí. La mitad de los Targaryen se volvieron locos, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire. De los cientos de Targaryen que surgieron del incesto entre hermanos, solo 5 podrían considerarse locos. Cassius intentó consolarla, su voz se suavizó al mirarla. Has superado todas las adversidades. Tommen y Myrcella son 2 niños buenos y decentes, continuó Tyrion. Ella rió burlonamente. Myrcella ni siquiera es hija de Jaime, y Tommen es demasiado blando para su propio bien. ¿No es su hija? Tyrion inclinó la cabeza. Las maravillas de beber demasiado vino y empezar a hacerse hombre, añadió Cassio. Tyrion abrió mucho los ojos, mirando a su hermano y a su hermana. ¿Eres su padre? Cassius asintió, mientras que Cersei optó por permanecer en silencio, mirando sus manos juntas que descansaban sobre su regazo. Tranquilos, no hay amor romántico entre nosotros. Ella prefiere a un hombre que salió de su mismo vientre, con el pelo más largo, la mandíbula más ancha y bien afeitado, bromeó Cassius, provocando una leve risa entre los 3. Siempre consigues animar el ambiente, ¿verdad? Preguntó Cersei tras un breve silencio. Es un talento reservado solo para mi familia, murmuró, mirándola con una suave sonrisa. Su sonrisa se ensanchó al ver que ella le devolvía la sonrisa, una sonrisa auténtica, algo que nunca antes había visto. Su belleza parecía intensificarse aún más con los labios curvados hacia arriba, en lugar de la habitual mirada fría. Su hermana era realmente una mujer deslumbrante por fuera, incluso por dentro si uno se tomaba el tiempo de observarla con atención. Las lecciones que su padre les enseñó los aislaron, los volvieron fríos incluso con sus propios parientes. Les había enseñado a ser siempre fuertes, a no mostrar sus debilidades a nadie, a mantener la calma y la serenidad, y a no ser vulnerables ante nadie. Sin embargo, parecía que con Cassius, por una vez, esas lecciones podrían quedar atrás. En cambio, podrían ser ellos mismos, sin tener que recordar las palabras de Tywin cada vez que decían o hacían algo. Les permitió ser ellos mismos, les dio el coraje para superar todos los años de trauma que habían sufrido sin saberlo, para ser quienes habrían sido de no ser por Tywin Lannister. Un hombre impulsado por el afán de superarse constantemente y llegar a la cima. Cassius giró la cabeza hacia su hermano que se acercaba y que parecía bastante tímido y vacilante a la hora de lanzarse al pequeño momento que estaba teniendo con Cersei. ¿Qué pasa? ¿Quieres sentarte en mi regazo? Preguntó en broma. Cersei estalló en carcajadas. Cassius se unió a ella poco después. Incluso Tyrion no pudo evitar reír a pesar de ser el origen de la broma. Esa noche, no eran Lannister. No eran los hijos del prestigioso Tywin Lannister. Eran solo Cersei, Cassius y Tyrion. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cassius suspiró profundamente mientras se sentaba con Tyrion y Bronn. Se esforzaban por elaborar un plan de ataque eficaz, pero resultó bastante difícil, ya que Tyrion creía encontrar una táctica adecuada en un libro viejo. Bronn parecía pensar lo mismo, sin siquiera prestar atención y, en cambio, limpiándose las uñas, lo que hacía que Cassius lo mirara con asco de vez en cuando. Le caía bastante bien Bronn. Era directo y no se dejaba intimidar por nadie. Pero había momentos en los que era increíblemente molesto, o simplemente tan malo que Cassius podría cortarle el cuello si tuviera la oportunidad. ¿Tienes que hacer eso aquí?, preguntó Tyrion a Bronn. Cassius no se molestó en prestar atención al resto. En cambio, empezó a pensar por sí mismo en qué podían hacer. Tyrion no sería de mucha ayuda. Era inteligente, increíblemente inteligente, pero sabía poco o nada de guerra. Bronn sería útil para planificar, pero Tyrion y su charla, ahora inútil, lo distraían.
Stannis conocía Desembarco del Rey al dedillo, lo que significaba que sabía exactamente dónde estarían las murallas y las puertas más fuertes y más débiles. Dado que contaba con una flota, eso significaría que vendría del agua. Cassius tomó un mapa de Desembarco del Rey del escritorio de Tyrion, quien ni siquiera se molestó en mirar lo que hacía. Cassius lo abrió enrollándolo sobre el escritorio de Tyrion, impidiendo que se cerrara colocando un libro encima. Empezó a examinar el mapa, buscando la puerta más vulnerable cerca del agua. Puerta de barro, susurró para sí mismo, cogiendo un poco de carbón del escritorio de Tyrion y rodeando la puerta. Los engranajes en la cabeza de Cassius comenzaron a girar a medida que poco a poco su plan comenzaba a formarse en su cabeza. Si tomaran el barco más grande de la flota real, lo llenaran con tantos barriles de fuego salvaje como pudieran y lo acercaran lo más posible a la flota de Stannis antes de encenderlo, aniquilarían al menos a la mitad de su flota. Además, reducirían el peligro de usarlo en lugar de lanzarlo con catapultas. También podría añadir a sus propias fuerzas los 500 hombres de Desembarco del Rey, junto con los que Rickard reclutó y entrenó durante la ausencia de Daniel, lo que quizás les daría entre 600 y 700 soldados adicionales. No era mucho, pero sería útil considerando la eficiencia con la que estaban entrenados con la espada y el arco, como el Desembarco del Rey estaba lleno de rocas y escombros de todo tipo. Estos podían usarse como proyectiles y arrojarse por las murallas directamente sobre los soldados. Definitivamente eliminaría a algunos de los soldados que habrían sobrevivido a la explosión. Él colocaría arqueros adicionales en la pared, haciéndoles usar arcos en lugar de ballestas, ya que eso era con lo que entrenaban a sus hombres porque no tomaba casi tiempo recargarlos. Los frascos de fuego salvaje que aún les quedaban podrían usarse como una opción de último momento para mantener distraídos a los hombres de Stannis durante el mayor tiempo posible. No dudaba de que su padre viajaría hacia ellos junto con las fuerzas Tyrell, pero desconocía cuándo llegarían. Si lograba mantener la puerta de barro en pie hasta su llegada, la batalla sería suya y no tendrían de qué preocuparse. Su familia estaría a salvo, al igual que sus amigos y la gente de Desembarco del Rey. Cassius no se dio cuenta de que Varys entraba ahí, además, había trazado todo el plan en su cabeza en el mapa que tenía frente a él con el carbón en la mano. «Tengo un plan», exclamó, atrayendo toda la atención hacia él. «¿En serio?», preguntaron los tres sorprendidos, preguntándose cómo se le había ocurrido en cuestión de minutos. Cassius les dio la vuelta al mapa para que todos lo vieran, explicándoles cada detalle que había pensado. Al terminar, respiraba con dificultad. Se pasó la mano por el pelo, devolviendo los mechones sueltos a su posición habitual y miró a los tres hombres frente a él. Estaban, como mínimo, impresionados, asombrados de cómo un hombre de 25 años había logrado ser más astuto que todos ellos. Aunque no era del todo sorprendente, ya que era hijo de Tywin Lannister, quien lo crió con un amplio conocimiento, incluyendo estrategias de guerra. «Impresionante», dijo Varys. «Muy impresionante. Aunque no debería sorprenderte, ya que tu señor padre también te crió para estas situaciones. ¿Cómo puedes traer 600 o 700 hombres más desde Desembarco del Rey?», preguntó Tyrion desconcertado. Un poco de dulzura, mintió Cassius descaradamente, convenciéndolos a todos. «Bueno, no tenemos nada más, así que supongo que este será nuestro plan de ataque», murmuró Tyrion, mirando el mapa una vez más antes de cerrarlo. «Muy bien, entonces hemos terminado aquí», preguntó Cassius a su hermano, quien asintió. «Te veré en la cena entonces», dijo Cassius asintiendo. Se fue a los jardines, donde Hiedrick y Tommen entrenaban juntos. Cassius le había ordenado a Hiedrick que entrenara con Tommen 5 días a la semana, ahora que estaba mejorando mucho. Tommen mejoraba cada minuto. Parecía que, bajo su capa de debilidad, su sobrino tenía un don para el manejo de la espada. Solo necesitaba un buen entrenador y que su hermana fuera menos protectora con él. Ahora que Tommen tenía ambas cosas, iba camino de convertirse en uno de los mejores caballeros de Poniente. Al llegar, se sorprendió al ver a Sansa y a Lady sentadas con ellos. Ambos observaban con gran interés a Hiedrick y Tommen, sentados junto al pabellón oculto. Ser Pound se parecía haberse puesto muy cómodo con Lady, aseándose mientras se acurrucaba en su esponjoso pelaje. Los cuatro se giraron hacia él al oírlo acercarse. Tommen dejó caer su espada al suelo y corrió hacia su tío. Cassius lo levantó en el aire con un gruñido de alegría, balanceándolo mientras reía alegremente en brazos de su tío. «Parece que también estás ganando músculo, Tommen. Has engordado mucho», dijo Cassius mientras lo bajaba y le revolvía el pelo. «Todo gracias a Hiedrick y a tu tío».
respondió Tommen, saltando hacia Hiedrick, quien sonrió con orgullo. Sansa, saludó Cassius a la chica norteña, quien le sonrió tímidamente. Cassius, respondió ella mientras él caminaba hacia ella. La verdad es que no esperaba verte aquí, dijo Cassius, sentándose a su lado y rozando el pelaje de Lady con la mano. Mientras tanto, Tommen y Hiedrick continuaron con su práctica, mientras Cassius observaba con una amplia sonrisa. Yo tampoco esperaba sentarme aquí. Pero fue difícil negarme cuando Ricky me ofreció unirme a ellos, le dijo Sansa. Cassius arqueó las cejas y se volvió hacia ella. ¿Ricky? Sansa se sonrojó profundamente al darse cuenta de que había dejado escapar el apodo que le había puesto a Hiedrick y se cubrió el rostro con las manos. Cassius rió entre dientes. Tranquilo, no le diré a nadie el apodo que le pusiste. La verdad es que me parece muy mono. Parece que se han hecho muy amigos. Él es muy amable, murmuró, dejando caer las manos sobre su regazo, mirándolas mientras jugueteaba con ellas. ¿Solo amable? Bueno, también es muy gracioso y compasivo. Siempre me escucha y es encantador. Continuó divagando. ¿Encantador, eh? Seguro que le gustaría oírte decir eso, dijo Cassius en tono burlón. Su cabeza se giró bruscamente hacia él. Por favor, no le digas que dije eso. No sé. Se llevó un dedo a la barbilla como si estuviera pensando en ello. Claro que no se lo diría a Hiedrick, no le correspondía. No quería entrometerse en asuntos que no le concernían en su relación. Era algo que debían resolver, y solo ellos. Por favor. Casi suplicó, agarrándole la mano. Te estoy tomando el pelo, Sansa. No le diré nada. Seguro que se lo dirás cuando llegue el momento. Pero no esperes demasiado, porque tú también le gustas mucho, le dijo Cassius, bajando la voz. Ella se sonrojó aún más. No lo haré. Daniel corría por los pasillos derruidos y fundidos de arenal. El maestre le había entregado un pergamino, enviado por Cassius para su señor padre. El maestre añadió que lo trajera lo más rápido posible, pues su contenido era de suma importancia. A pesar de la prisa, llamó a la puerta educadamente y entró cuando se le indicó. Mi señor, comenzó de inmediato, respirando con dificultad. Ha llegado un mensaje de desembarco del rey, enviado por Lord Cassius. Le entregó el pergamino a Tywin, quien se levantó rápidamente de su silla para cogerlo. Daniel esperaba con impaciencia a que Tywin terminara de leer para que le contara qué estaba pasando. Temía que no fuera nada positivo, pues sabía que los pergaminos que debían entregarse con urgencia no solían traer buenas noticias. Tywin resopló, arrojó el pergamino sobre la mesa y se recostó en su silla. Mi señor. La flota de Stannis está a 2 días de desembarco del rey. 200 barcos llenos de hombres capaces contra los pocos miles de los nuestros, le dijo Tywin, visiblemente disgustado con la situación. Cassius no podrá mantener la ciudad solo con sus hombres, murmuró Daniel, dejándose caer en una silla y pasándose la mano por el pelo. No tiene por qué hacerlo, solo tiene que contenerlos el mayor tiempo posible, murmuró Tywin para sí mismo. Muchacho. Exclamó de repente, haciendo que Daniel levantara la vista. Consígueme a todos los señores, tengo que hablar con ellos. Enseguida, mi señor. Desembarco del rey caerá 1 hora después de que Stannis desembarque sus tropas. Aún no es tarde para que el rey Joffrey, Cersei y la corte se dirijan al oeste hacia un lugar seguro, le dijo Kevan Lannister a su hermano, que miraba hacia la mesa. ¿Entregar el trono de hierro? Tywin le preguntó. Mejor que ver sus cabezas colgadas en las puertas de la ciudad. Stannis los ejecutará a todos. Mi hijo será más que capaz de contener a Stannis todo el tiempo que sea necesario. No me sorprendería que lograra ganar la batalla sin nuestra ayuda, le dijo Tywin a Kevan, quien suspiró ante su terquedad. ¿Cuál, el enano o el bastardo? Preguntó el señor Daniel sin molestarse en aprender el nombre. A pesar del insulto, Tywin mantuvo la compostura. Rodeó la mesa hasta situarse justo al lado del señor, inclinándose sobre ella hasta mirarlo a los ojos. Daniel vio que el señor se tensaba, consciente de que había ido demasiado lejos con sus palabras. Si te atreves a volver a insultar a mis hijos, haré que te torturen delante de todos mis hombres y me suplicarás clemencia, le dijo Tywin con calma antes de levantarse de la mesa y regresar a su silla. Se sentó y continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Un rey que huye no será rey por mucho tiempo. Es un Lannister, se mantendrá firme y luchará. Kevan suspiró de nuevo, pero asintió. Stannis está a 2 días de la capital, y el lobo está en mi puerta, murmuró Tywin con amargura. Los exploradores nos aseguran que Robb Stark permanece al norte de Asemark, le informó Daniel. Tywin rió burlonamente.
La última vez que los exploradores nos aseguraron el movimiento del Stark, nos tendió una trampa. Por eso mi hijo es su prisionero, y casi atrapó también a mi otro hijo. Arya emergió de la mesa y comenzó a servirle vino al señor. Demasiado cerca de Roca Casterly, murmuró después de que Arya terminara de servir el vino. Envió una fuerza fragmentada para recuperar Invernalia. Los Greyjoy nos han hecho un gran favor. Stark no se arriesgará a marchar sobre Roca Casterly hasta que esté al mando de todas sus fuerzas. Kevan intentó razonar. Es un niño y nunca ha perdido una batalla. Espetó Tywin. Lo arriesgará todo en cualquier momento, porque no sabe lo suficiente como para tener miedo. Cabalgaremos al anochecer. Quiero una noche entera de marcha antes de que sepa que nos ponemos en marcha. Se acercó a la montaña. Clegane, mantendrás una guarnición aquí en Arenal. Localiza a esta hermandad y destrúyelos. Regresó a su silla y volvió a sentarse. La chica ha demostrado ser una buena sirvienta. Se quedará contigo. Cuida de que no se emborrache por las noches. Es mala compañía cuando está sobrio, pero es mejor en su trabajo. Se volvió hacia Daniel. Tú también te quedarás aquí y ayudarás a Clegane lo mejor que puedas. Sí, mi señor. Bien, pueden retirarse, les dijo a Arya y Daniel, haciéndoles asentir y dejar a los señores solos. Tengo que hacer algo, murmuró Arya, a punto de salir corriendo mientras ambos salían de sus aposentos. Guau, guau. Dijo Daniel, agarrándola del brazo. ¿Qué? No puedo dejar escapar a Tywin. Retiró el brazo de él y marchó hacia el patio, seguida rápidamente por Daniel. ¿Quieres matar a Tywin? Preguntó en voz baja. ¿Qué más se te ocurre? Siseó ella, volviéndose hacia él. No puedo dejarlo escapar. Va a matar a mi hermano. Tu hermano será perfectamente capaz de valerse por sí mismo, suspiró, poniéndose de pie frente a ella. Matar a Tywin no nos sacará de aquí. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para escapar, no cometer imprudencias y estupideces cuyas consecuencias no podamos afrontar. ¿Por qué iba a confiar en ti? Ni siquiera te conozco. Por ahora no te pido que confíes en mí, te pido que sigas el consejo que te estoy dando. Ella resopló y se marchó furiosa. Dejó a Daniel de pie antes de que él la siguiera para asegurarse de que no hiciera ninguna estupidez. La había conocido bastante bien en el poco tiempo que llevaban juntos. Era una chica con un temperamento tremendo, imprudente y que actuaba sin pensar. Una niña pequeña, bocazas, sin talento ni habilidad que la compensara. Sin alguien que la guiara, la chica se mataría antes de que él pudiera ponerlos a salvo. Ella no huyó cuando él se unió a ella. Que fuera la copero de Tywin no significaba que estuviera a salvo. Tener su guardia personal a su alrededor la mantendría a salvo de cualquiera que intentara hacerle daño. Una mirada fulminante se formó en el rostro de Daniel cuando pudo escuchar a algunos de los hombres burlándose de Arya. ¿Dónde está Corlin? Preguntó. Daniel suspiró molesto. No me importa, le dijo uno de ellos. Daniel agarraba la empuñadura de su espada cuando el mismo hombre se levantó del taburete en el que estaba sentado. ¿Dónde está tu vara ahora, zorra? Prometo follarte con ella. Cuidado, o te corto la lengua y te la meto por el culo peludo, gruñó Daniel, desenvainando ligeramente la espada y mostrándosela al campesino. El hombre miró fijamente a Daniel, dispuesto a hablar cuando lo llamaron para patrullar. Obedientemente, el hombre lo siguió, pues no quería morir todavía. ¿Estás bien? Preguntó Daniel, preocupándose cuando los hombres se fueron. Estoy bien, dijo Arya con la mirada perdida, limpiándose la mano que Daniel le había puesto en el hombro. 7 infiernos. No te preguntaré nada más entonces, murmuró Daniel mientras la chica seguía caminando hacia Hotpie, Gendry, Benar y Jaremy. Daniel corrió hacia ellos y Benar sonrió ampliamente al ver su figura acercándose. Hombrecito. Gritó Benar, abrazando a Daniel y levantándolo del suelo. Gran hombre. Respondió Daniel, ahuecándose las mejillas. Benar lo bajó, tocando la coraza roja que llevaba. Mira a ese Jaremy, ahora es un auténtico Lannister. Jaremy gruñó. Bien por él. Qué rápido, le murmuró Benar a Daniel, quien rió entre dientes. Anímate, Remy. Al menos no te han quitado el otro ojo. Jaremy saltó de la mesa y se lanzó contra el gigante. Juro por los dioses antiguos y los nuevos que si vuelves a mencionarme, te los quito a ambos y los pongo en tu pastel. ¿Seguro? No creo que puedas siquiera alcanzarme los ojos, dijo Benar con una sonrisa. Jaremy resopló, dio media vuelta y se marchó, refunfuñando maldiciones a Benar mientras se iba. Miren eso, el mismísimo Lord Tywin se marcha, murmuró Benar, cruzándose de brazos. Daniel giró sobre sus talones, mirando a Tywin mientras cabalgaba con sus hombres para derrotar a Robb Stark.
Eso era lo que todos creían, al menos. Daniel sabía que marchaba hacia Desembarco del Rey, y que Tywin se lo había dicho en privado. Tywin no le dio la información a nadie más, creyendo que algunos llegarían tan lejos como para traicionarlo. Daniel no lo culpaba. En tiempos de guerra es difícil confiar incluso en los más cercanos. Se sentía honrado de que Tywin confiara lo suficiente en él como para decírselo. Claro que Tywin lo haría, pero sabía que Cassius era un buen juez de carácter y solo confiaría en aquellos en quienes realmente confiaba. Cualquier hombre en quien Cassius confiaba, Tywin también confiaba. ¿Crees que tiene suficientes hombres para acabar con el chico? Le preguntó Benar a Daniel. Daniel frunció los labios y se volvió hacia Benar. Supongo que pronto tendremos noticias. Supongo que sí, murmuró Benar, dándole una palmadita en el hombro a Daniel antes de volver a su trabajo. Daniel se giró de nuevo al sentir un tirón en su capa. Arya estaba frente a él, aparentemente perdida, sin saber qué hacer. ¿Y ahora qué? Le preguntó. Se hundió entre las rodillas hasta alcanzar su altura. Nos vamos de aquí. ¿Cómo? Hay guardias por todas partes, murmuró. Piensa en Arya, eres inteligente, dijo Daniel, dándole un golpecito en la frente. Parecía que sus palabras le devolvieron el sentido y una sonrisa se formó en su rostro. Cuando sea de noche. Al amparo de la noche, tú y tus amigos pueden acabar con los guardias y podemos irnos. Exactamente. Dijo, sonriéndole y alborotándole el pelo. Te dije que eras una chica lista. Una chica lista no debería pensar como le han enseñado. Piensa de las maneras más disparatadas que puedas imaginar cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Ella asintió y le dio un abrazo rápido antes de salir corriendo cuando la llamaron. Daniel la observó irse con una sonrisa antes de sentarse con Benar. ¿Te gusta mucho la chica, verdad? Preguntó mientras martillaba un trozo de metal. Me recuerda a Ensley, le dijo Daniel mientras jugaba con un trozo de madera a su lado. Ah, es difícil que no te guste entonces, dijo Benar asintiendo. De hecho, es muy difícil no hacerlo, dijo Daniel con una sonrisa, arrojándole la madera a la cabeza a Benar. Benar se giró lentamente, mirando a Daniel con los ojos entrecerrados. Si vuelves a hacer eso, te tiro el hierro en la cabeza. ¿Cómo si? Por algo no te confiamos el arco. Tienes muy mala puntería, murmuró Daniel. Te disparo una vez y nunca lo supero. Refunfuñó Benar, girándose y golpeando el metal con fuerza. Una vez más, quédate con el martillo de guerra, amigo mío, le dijo Daniel, antes de volverse hacia Gendry. Oye, muchacho. Se giró y miró a Daniel con interés. Eres un bastardo, ¿verdad? Gendry asintió, sin parecer muy complacido. No te preocupes, no te lo pregunto por broma. Quizás tenga una idea de quién es tu padre. Eso si quieres saberlo, claro. A pocos les gusta saber quién fue su padre solo para dejarlos de lado, dijo Daniel, mirándose las manos. Gendry arrojó el martillo de herrero a un lado y se giró hacia Daniel con todo su cuerpo. Quiero saberlo, dijo asintiendo. Supongo que no has visto al rey Robert Baratheon antes, ¿verdad? No lo he hecho, ¿por qué? Bueno, te pareces muchísimo a él. El mismo color y forma de ojos, la misma mandíbula antes de engordar, los mismos labios y la misma nariz afilada. Diría que eres el hijo bastardo de Robert Baratheon. Gendry resopló. Eso es ridículo. ¿De verdad? Daniel se levantó y se paró junto a Gendry. Recuerda cuando nos encarcelaron. Los hombres del rey Joffrey, su supuesto hijo, buscaban a un bastardo llamado Gendry. ¿Tienes idea de por qué? Él negó con la cabeza. Porque Robert no es realmente el padre de Joffrey, sino Jaime Lannister. Seguro que has oído los rumores sobre Cersei y Jaime Lannister. Pero no son rumores, son la verdad. Joffrey también lo sabe, o al menos lo sospecha. Ordenó matar a todos los bastardos de Robert, pero 2 se le escaparon. Ambos se le escaparon de las manos porque se unieron a la Guardia de la Noche, le susurró Daniel. Los ojos de Gendry se clavaron en él. ¿También eres suyo? Sí. La mujer que me cuidó un rato me dijo que vino a verme una vez, pero eso es todo lo que sé. Así que, un placer conocerte, hermano. Daniel gimió de sorpresa cuando Gendry lo abrazó, aunque no dudó en corresponderle. Siempre había deseado un hermano, y ahora por fin lo tenía después de años de desearlo. Era emocionante saber que Gendry era tan feliz como él. Creía que no me quedaba familia, murmuró Gendry en su oído. Yo tampoco. Pero fue imposible no darme cuenta cuando te vi por primera vez. Después de todo, los Baratheon suelen parecerse muchísimo, dijo Daniel con una sonrisa. Durante horas, los medio hermanos conversaron, se conocieron mejor y compartieron historias.
Daniel estaba encantado de conocer a Henry, de finalmente tener una familia. Ya no eran solo su esposa y sus hijos, sino también Henry, y Daniel estaba inmensamente feliz. Ya era mediodía. Su atención se desvió de Henry cuando Arya gritó y corrió hacia él. La apartó a un lado, lejos de miradas y oídos curiosos. ¿Qué es? Les he contado a todos tus amigos. Conocen el plan y estarán listos para ayudarnos, exhaló. Él sonrió ampliamente, acariciándole las mejillas. Eres una genio, Arya, susurró. Gracias. Iban a salir de allí y Daniel iba a terminar su tarea. Cenar con Cersei no le importaba a Cassius. Con Tyrion allí, sin duda, sí. Los momentos de 3 noches atrás quedaron atrás como si nunca hubieran sucedido, como si fueran solo un recuerdo tonto o algo muy lejano. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando torpemente cómo su hermano y su hermana parecían tener algún tipo de discusión silenciosa mientras se miraban fijamente. Se removió en su silla, sonriéndole a Podrick y agradeciéndole mientras le servía el vino. Sentía cariño por Podrick, lo que le recordaba a Hielrick en muchos sentidos, y no solo por su nombre. Podía ser igual de torpe, pero también era inteligente e ingenioso. «Qué niño tan raro», dijo Cersei sobre Podrick mientras lo miraba fijamente. «Siento cierta simpatía por los niños raros», replicó Tyrion. «Tú, Varys y Cassius, al parecer». Miró a Hiedrick, cuya mirada recorrió la habitación mientras estaba junto a Podrick. «Excelente pastel de lamprea. ¿Estuviste trabajando en la cocina todo el día?» «Espero que no, quién sabe qué le habrá metido ahí», murmuró Cassius, esquivando el golpe que ella quería darle en la nuca y sacándole la lengua. Ella ignoró el resto de sus payasadas, aunque se estaba enfadando. «He oído que Joffrey planea pelear. Una inspiración para las tropas. El joven rey con su brillante armadura, luchando para defender la capital contra el viejo rebelde y malvado», le informó Tyrion. «Él es solo un niño». Cassius suspiró. «No te preocupes, hermana, no lo obligarán a entrar en la batalla. Se quedará en las murallas y lucirá guapo. Cuando comience la batalla, la Guardia Real lo protegerá. Y los chicos más jóvenes se van a luchar en su guerra», añadió Tyrion. «No está listo», les dijo, volviendo a la mesa. «¿Cuántos años tiene?» «17. ¿Recuerdas a Jaime a los 17? ¿Y a Cassius?» «Joffrey no se puede comparar con Jaime ni conmigo, Tyrion. No se parece en nada a mí, ni a Jaime. No se parece ni de lejos a quienes somos», espetó Cassius con desdén. Cersei suspiró y asintió. «Cassius tiene razón. Los recuerdo a ambos mejor que tú. Algunos hombres tienen un don para estas cosas, otros no. Su lugar no está en el campo de batalla. Tampoco está en el trono. Tristemente para todos nosotros». Cassius vio que su hermana se enfadaba, sin poder disimularlo tan bien como su padre. Aunque parecía estar siempre enfadada, incluso cuando sonreía. «¿Crees que soy idiota?» «No, yo diría que posees una inteligencia superior a la media. Enviaste a mi única hija y ahora quieres enviar a mi hijo mayor al campo de batalla a morir». Cassius se rascó la frente con fastidio. «Cersei, te dije que traerá a su guardia real para protegerlo. Es un rey, muchos dirían que su lugar está en el campo de batalla entre las tropas que luchan por él. Como su padre antes que él. Exactamente, necesita estar ahí fuera. Los hombres lucharán con más fiereza al ver a su rey luchar a su lado. En lugar de esconderse tras las faldas de su madre». Cassius rió entre dientes, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Sabía que ambos andaban sobre hielo, pero no pudo evitar reír. Con 7 años y 10, Joffrey seguía siendo mimado como un niño de 7 años. ¿Algún postre?, preguntó Tyrion, sonriéndole a Cassius, quien rió aún más fuerte. ¿Saben por qué Varys es tan peligroso?, Cersei les preguntó a ambos. «Porque tenía miles de espías a su servicio». «Porque sabe todo lo que hacemos antes de que lo hagamos», respondió Tyrion, mientras Cassius tarareaba mientras se limpiaba la boca con un pañuelo. «Porque no tiene polla». «No es lo que estaba pensando, pero si tú lo dices», murmuró Cassius, y Tyrion le dio un golpe en el brazo. «Tú tampoco», replicó Tyrion después de silenciar a Cassius. «Quizás yo también sea peligrosa. Tú, en cambio, eres tan tonto como cualquier otro hombre. Ese pequeño gusano entre tus piernas te hace pensar casi todo el tiempo». Se giró, sin apartar la vista de Tyrion mientras se acercaba a la mesa del comedor por segunda vez. «No es tan pequeño». Cersei estalló en risas, pero Cassius sabía que no debía pensar que era genuina. «¿Y qué hay de tu hermanito? Supongo que es capaz de mantener su pene y su cerebro separados», preguntó Tyrion, bebiendo un sorbo de vino. «Por suerte, papá le enseñó a hacerlo».
No puedo decir lo mismo de ti y de Jaime, le dijo, lanzando una rápida mirada a Cassius, quien sonrió con torpeza. ¿Por qué sonríes? Tyrion le preguntó a Cersei con sospecha. Porque soy feliz. ¿Y por qué estás feliz? Volvió a sentarse en su silla, al otro lado de donde estaba Cassius. El Lannister más joven de la sala no se molestó en interrumpir la conversación ni intentó involucrarse. Ahora que tenía tiempo para comer como es debido, no iba a perder el tiempo. ¿Por qué tengo a tu pequeña puta? Se atragantó con el pastel de carne que acababa de meterse en la boca, golpeándose el pecho hasta que entró en el agujero correcto, tras lo cual lo tragó rápidamente. Disculpe, murmuró, vaciando su copa de agua de un trago. Tyrion se dio una palmadita en el antebrazo antes de volverse hacia Cersei nuevamente. Creí que preferías a las rubias, ¿no? Preguntó con sarcasmo, mientras Cassius resoplaba en su copa. ¡Qué muchachito tan gracioso! Dime, ¿ya te casaste con él? ¿No? Qué bien, papá estará encantado. Cassius resopló aún más fuerte, dejó su copa y suspiró. ¿Podría continuar esto después de que termine de comer? No quisiera que mi muerte fuera por atragantarme con un pastel de carne, porque mis hermanos no pueden mantener la boca cerrada hasta después de mi muerte, les preguntó con fastidio, reclinándose en su silla. Nunca te pedí que vinieras ni que te quedaras aquí, le susurró Cersei. No, ya lo sé. Pero pensé que sería agradable comer con mis hermanos antes de morir. Cersei se burló. Como si fueras a morir. Matarás a todos los hombres de ese campo antes de caer. Cassius arqueó las cejas. Casi parece que intentas tranquilizarte. Hermana, una batalla puede dar muchos giros al comenzar. Las consecuencias solo se aclararán al terminar. Veremos si he muerto. Si estoy vivo, será una alegría para nuestra familia. Si no, y muero defendiendo nuestra ciudad, desearía morir sin que ustedes dos luchen entre sí, como último recuerdo de nosotros tres juntos. Tiró el pañuelo. Pero veo en tus ojos que esta no será la situación. Continúa. ¿Por qué te importa con quién me acuesto? Le preguntó Tyrion a Cersei, sin siquiera considerar las palabras de Cassius. Cassius no lo culpaba. Si Cersei realmente tenía a Shae en sus garras, el corazón de Tyrion probablemente se desmoronaría. Claro que estaría nervioso, ama a la puta a pesar de todos los problemas y complicaciones que sabía que conllevaba. Cassius admiraba el talento de Tyrion para ser increíblemente inteligente y estúpido a la vez. Suponía que eso era precisamente lo que el amor te hacía, volverte loco, porque un Lannister siempre paga sus deudas. Me robaste a mi hija, planeas matar a Joffrey, esto es una locura. Stannis llegará en unos días. Me necesitas. ¿Para qué? Tu habilidad en la batalla. Se burló. ¿Para qué te necesitaría si Cassius está aquí en la capital? No solo piensa con más inteligencia que tú, sino que además lucha mejor. No quiero involucrarme en esto. Mantén mi nombre fuera de tu boca durante esta discusión, se quejó Cassius. Se inclinó sobre la mesa hacia Tyrion. Qué linda es tu puta. Tiene un cuerpo precioso, los moretones sanarán con el tiempo, ¿dónde la encontraste? Preguntó Tyrion, frunciendo los labios. Varys no es el único que oye susurros. ¿En serio? ¿Un collar de león Lannister? Tienes que ocultar tus prostitutas secretas con más cuidado. Le dijo. ¿Has olvidado lo más importante de las putas, ah? Bueno, tú eres el experto, dime. No los compras, solo los alquilas. Normalmente mientes mejor, hermanito. Esta te gusta. ¿Te gusta mucho, será amor? Se burló con una amplia sonrisa. No te preocupes, la tratarán con bastante cariño, a menos que Joffrey resulte herido, y entonces, por cada herida que él sufra, ella también sufrirá. Y si él muere, no hay hombre vivo que pueda aconsejar una muerte más dolorosa para tu pequeño capullo. Tyrion se esforzó por contener la ira, apretando la copa con fuerza. ¿Y cómo sé que no la has matado ya? ¿Te gustaría verla? Ya me lo imaginaba. Se giró hacia uno de los caballeros que estaban en la cámara. Ser mandón, trae a la puta de mi hermano. Las fosas nasales de Cassius se dilataron al ver que no era Shae quien apareció ante ellos, sino una rosa ensangrentada y golpeada, con el cabello enredado y la cara y el cuerpo cubiertos de moretones. Apretó la mandíbula y los puños, intentando mantener la calma y la serenidad. Ross lo miró brevemente, antes de mirar al enano, quien se giró para ver a quién arrastraban. Si su hermana descubría que esta no era la prostituta que buscaba, continuaría su búsqueda hasta encontrar a Shae. No podía permitirlo, la necesitaba. Tyrion miró brevemente a Cassius, quien apenas asintió. Se levantó de la silla, se paró frente a Ross y le tomó la mano. Siento que te hayan hecho daño.
Debes ser valiente. Te prometo que te liberaré. Le dijo lo más convincente que pudo. No me olvides, murmuró después de que Cassius asintiera sin que Cersei se diera cuenta, más ocupada observando a Ross y Tyrion con una sonrisa cruel. Nunca. La sacaron a rastras de la habitación nuevamente, y los ojos de Cassius permanecieron fijos en ella hasta que salió por la puerta. Tyrion se giró para encarar a su sonriente hermana. Te haré daño por esto. Llegará el día en que creas estar a salvo y feliz, y tu alegría se convertirá en cenizas en tu boca, y sabrás que la deuda está saldada. La sonrisa de Cersei vaciló mientras miraba fijamente a su hermano. Sal de aquí. Le susurró. Tyrion se marchó de inmediato, seguido de Podrick, dejando a Cassius y Cersei. Cassius aún tenía la mandíbula apretada mientras volvía a coger su pañuelo para juguetear con él. Me temo que te has equivocado de puta, hermana, le dijo a Cersei, mirándola con una sonrisa fría mientras ella se giraba para mirarlo con el ceño fruncido. ¿Qué? La equivocada. La de Tyrion no es pelirroja, es morena. Se llama Daisy, si no recuerdo mal, trabaja en el burdel de Meñique. Esa que acabas de traer es mía, le dijo Cassius con frialdad, con sus ojos ardientes clavados en los de Cersei. Quiero que la traigan a mis aposentos. Si encuentro otro moretón reciente en su cuerpo, haré que tú y la guardia real de tu hijo paguen por ello. Los Lannister siempre pagan sus deudas, como dijiste. Pudo ver cómo el labio inferior de su hermana apenas temblaba mientras arrojaba su servilleta y salía furioso de la habitación con Hiedrick siguiéndolo. Cassio suspiró mientras entraba en su habitación, arrojando su túnica a un lado, quedando solo con su blusa, pantalones y botas. Había despedido a Hiedrick, que tenía que entrenar con Tommen antes de acostarse. Cuando se giró, Ross estaba sentada en su cama. Tal como le había pedido, no tenía moretones ni cortes, aunque los antiguos aún se veían en su piel blanca como la leche. Cassius se acercó, se agachó frente a ella y examinó sus heridas. Siento mucho que esto haya pasado, murmuró, poniendo las manos sobre sus mejillas con delicadeza. No pudiste evitarlo, Cassius. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y creyeron que era suya. Respondió con un suspiro. Gruñó, sentándose a su lado. Aún así, mi hermana no tiene derecho a hacer esto. Resopló. ¿Necesitas que alguien te cuide las heridas? ¿Para asegurarte de que no se infecten? No es necesario, ya me he encargado de ellos yo mismo. Arqueó las cejas. No sabía que tuvieras habilidades para sanar. Soy una puta, Cassio. No es la primera vez en mi vida que me dan una paliza, le dijo, chocando su hombro con el de él. Gruñó de nuevo, frunciendo el ceño. Los hombres deberían aprender a no tocar sus cosas. Puedes ser una prostituta, pero no eres su propiedad para que abusen de ti. Ninguna mujer es propiedad de nadie y debe ser tratada como se trata a los hombres en este mundo, con honor y respeto. Ross rió con amargura. Ojalá todos los hombres fueran tan honorables como tú y compartieran la misma opinión. Cassius suspiró. Quizás algún día, espero. El trino de un halcón familiar rompió el silencio. Cassius saltó de la cama, corrió hacia las puertas de su balcón y las abrió. Smontan entró volando, con un hilo atado a su garra y una carta pegada. «Por fin has vuelto», exclamó Cassius, rozando el pico del pájaro. Smontan vio alegremente, picoteando cariñosamente los dedos de Cassius. «Me preguntaba dónde estaba tu pájaro», dijo Ross, levantándose y acercándose a la mesa donde se había sentado Smontan. Cassius tarareó, tirando con cuidado del hilo de Smontan y sacando la carta. Sonrió al ver la letra familiar, sintiendo que el vacío que ella había creado en su corazón se llenaba poco a poco. «Querido Cassio, no puedo mentir cuando escribo que me ofende que me pidas que la cuide. ¿Por qué crees que no la cuidaría desde el principio? ¿Crees que me he vuelto cruel desde que no nos vemos ni nos escribimos? Solo bromeo, claro que la cuidaré. Me has hablado tanto de ella que será imposible que no me guste si de verdad se parece tanto a ti. Toda mi familia espera con ilusión su llegada, en especial Tristane. No ha dejado de hablar de ella desde que supo que se comprometería con ella. Está deseando conocerla y viajar con ella para enseñarle Dorne, en concreto los jardines del agua. Me aseguraré de que se sienta como en casa y la trataré como a mis primos. Se convertirá en parte de la familia, igual que tú lo hiciste. Si alguna vez deseas verla, no dudes en visitarla. Seguro que la extrañarás mucho. Estaremos encantados de recibirte de nuevo en Lanza del Sol. Ella será amada aquí tal como la amaste en Desembarco del Rey, me aseguraré de ello. Ariane. Con una sonrisa, dobló la carta nuevamente, poniéndola a un lado y acariciando nuevamente a Smontan, quien estaba disfrutando de la atención de su amo ahora que había regresado.
Parece ser alguien especial, dijo Ross con indiferencia, acariciando también a Smontan. Supongo que sí. ¿Te importaría contármelo? No lo sé, ¿verdad? No quiero que Meñique me moleste cuando regrese. No sabe nada de mí, así que prefiero que siga así. Ella se burló. Por mí que Baelish se pudra, esa comadreja escurridiza. Se giró para mirarla, y Ross hizo lo mismo. Con cuidado, le acarició la mejilla, acariciando con el pulgar el moretón morado que se le había formado. Le dio un dulce beso en los labios antes de apartarse. Descansa aquí hasta que te sientas con fuerzas para irte, le dijo, recogiendo de nuevo su túnica y poniéndosela, junto con el cinto para cerrar la intrincada pieza tejida de seda y lino. ¿No te unirás a mí? Preguntó, volviendo la vista hacia Cassius mientras se dirigía a su cama. Tengo asuntos en otro lugar, no esta noche, le dijo, envolviéndose una capa negra sobre los hombros. Ross tarareó cansadamente, dejándose caer en la cama y acurrucándose en ella de inmediato. Cassius se acercó a Smontan, quien se había subido a su pedestal y comía un poco de la carne que Cassius había dejado allí por si el halcón regresaba cuando no estaba en sus aposentos. Quédate aquí y asegúrate de que no se lastime, le susurró Cassius al pájaro, quien volvió a picotearlo. Luego salió de sus aposentos y se dirigió a reclutar las tropas adicionales que seguramente necesitarían. Ricard, saludó Cassius al hombre corpulento, sentado detrás del escritorio que solía ocupar Daniel. Mi señor, respondió Ricard, dejando la pila de papeles a un lado y esbozando su sonrisa torcida. ¿Cuántas tropas has conseguido reclutar aquí en Desembarco del Rey? Preguntó, bajándose la capucha y apoyándose en la pared. 300, mi señor, le informó su voz ronca. Eso significa que tenemos un total de 800 aquí en Desembarco del Rey, ¿verdad? Ricard asintió. Sí, junto con 150 más dispersos por las tierras de la corona. Informa a todos los hombres aquí en Desembarco del Rey y las tierras de la corona que su señor los llama a luchar por él cuando Stannis intente invadir Desembarco del Rey. Diles que vayan a la Fortaleza Roja, donde se les equipará y entrenará adecuadamente hasta que llegue el momento de luchar, ordenó Cassius con voz severa, como su padre. Sí, mi señor, dijo Ricard asintiendo, antes de empezar a escribir de nuevo. Muy bien. Y no llegues demasiado tarde, Ricard. No me gusta que desafíen mis órdenes. No lo haré, mi señor, sus hombres estarán allí para unirse a los soldados de Desembarco del Rey en la defensa de la capital. Bien. Cuídate, Ricard, dijo Cassius asintiendo. A usted también, mi señor. Cassius se fue con otro asentimiento, cubriéndose la cabeza con su capucha y dejando atrás su establecimiento para regresar a la Fortaleza Roja, donde estaría preparando el ataque para el resto de la noche. Cassius no se dio cuenta de que había estado trabajando toda la noche hasta que sintió los cálidos rayos del sol matutino en un lado de su rostro. Entrecerró los ojos al recibir el sol, colocando con cuidado el carbón que sostenía en un pequeño frasco de vidrio para que no se rompiera. Ross seguía durmiendo. Sus suaves ronquidos eran el único ruido en su habitación. Smontan también dormía, pero despertó en cuanto Cassius se levantó de la silla para cambiarse. Tranquilo, Smontan, Ross sigue durmiendo, le susurró Cassius al pájaro de ojos rojos, quien lo miró con sorpresa e inclinó la cabeza. Hoy parecía un día particularmente cálido, lo que llevó a Cassius a ponerse unos pantalones anchos de color marrón claro para que dejaran pasar el aire. Cambió sus botas de cuero habituales por unas más ligeras y finas. Para la parte superior del cuerpo, se puso solo una blusa holgada de seda con cuello escotado que terminaba en la parte inferior del pecho. Era una blusa de seda roja, forrada con oro y con intrincados patrones dorados cosidos. El puño le quedaba ajustado a la muñeca, mientras que el resto de la blusa era holgada para que el aire pudiera pasar fácilmente. Se metió la blusa dentro de sus pantalones, envolviendo una gruesa faja de satén negro alrededor de sus caderas, donde estaba metida la blusa para mantenerla en su lugar y para envolver el cinturón de su espada. Cuando terminó, Smontan voló sobre su hombro, sujetándolo con fuerza para que no lastimara a su amo ni le rasgara la blusa. Al terminar, le dio un pequeño beso en la frente a Ross, lo que la hizo reflexionar en el dosel. Después, se fue a encontrarse con Varys y Tyrion, quienes lo estarían esperando bajo la puerta del barro, donde el rey aparecería mientras lo esperaban. Al llegar, ambos lo esperaban pacientemente, conversando. Tyrion fue el primero en verlo, sonriéndole a su hermano pequeño. Cassius. Dijo alegremente, tomando el brazo de su hermano y atrayéndolo hacia Varys. Smontan vio alegremente al ver a Tyrion, volando directamente hacia su mata de pelo castaño dorado y acurrucándose en ella hasta que estuvo cómodo. ¿Por qué siempre hace esto?
Preguntó Tyrion a Cassius molesto. Es rizado, grueso y cómodo, dijo Cassius encogiéndose de hombros. Razón suficiente para que te guste. En fin, me alegro de verte también esta mañana, hermano mayor, dijo Cassius, sonriendo a su compañero más bajo. Lord Varys. Saludó al maestro de los susurradores, quien le hizo una reverencia. Señor Cassio, qué amable de su parte honrarnos con su presencia tan temprano en la mañana. Te aseguro que, si fuera por mí, los tres seguiríamos con lo nuestro. Suspiró. Pero claro, mi ridículo sobrino no puede hacer nada por sí mismo, y somos nosotros quienes debemos hacerlo por él. Esas son sus palabras, mi señor. Preferiría no ser arrestado y ejecutado por traición. Cassius tarareó. No lo serás, me aseguraré. ¿Dónde estabas? La voz estridente de su sobrino lo interrumpió cuando se acercaba a los tres, sus guardias lo siguieron mientras comenzaba a caminar junto a ellos, se esperaba que los tres señores lo siguieran, lo que hicieron. Tío Cassius y Tyrion, Lord Varys, los saludó Joffrey antes de seguir caminando, dejando que los tres los alcanzaran. Lord Varys, ¿ha oído algo sobre Robb Stark en el norte? Preguntó Joffrey al maestro de los susurradores mientras subían una escalera que conducía al muro superior de la puerta de barro. Lamentablemente no, su gracia. Mis pajaritos no me han cantado ninguna canción sobre el norte, le dijo Varys al joven rey con su voz suave. Como maestro de los susurradores, se supone que lo sabes todo, le susurró Joffrey a Varys. Ningún hombre puede estar en todas las habitaciones a la vez. Tengo muchos pajaritos en el norte, mi señor, pero no he oído sus cantos desde que Theon Greyjoy conquistó Invernalia. ¿Qué te interesa del chico Stark? Tu abuelo se encarga de eso. Tú deberías centrarte en tu tío Stannis, que pronto desembarcará aquí mismo, bajo esta puerta, le dijo Cassius a su sobrino, quien se burló. Las fuerzas Stark están distraídas, es hora de atacar, le dijo a su tío. ¿Atacar? Mi querido sobrino, ¿ves a estos hombres preparando las murallas para el asedio? ¿Entiendes que Stannis Baratheon navega hacia aquí? Preguntó Tyrion a Joffrey. Si mi tío Stannis desembarca en las costas de desembarco del rey, iré a saludarlo. No, no lo harás. Todos lo sabemos, correrás y te esconderás. No sabes nada de guerra, déjaselo a quienes sí saben y siéntate en ese trono tuyo, dijo Cassius con la mirada perdida, ladeando la cabeza y poniendo los ojos en blanco. Lo haré, tío. Me verás salir a caballo y yo mismo te traeré la cabeza de Stannis, dijo Joffrey, mirando a su tío de arriba abajo con disgusto. Si tú lo dices, sobrino, respondió Cassio, cruzando los brazos y apoyando su peso en una pierna. Una decisión valiente, su gracia. Estoy seguro de que sus hombres se pondrán en fila tras usted, dijo Tyrion con una sonrisa falsa. Dicen que Stannis nunca sonríe. Joffrey sacó su daga. Le regalaré una sonrisa roja, de oreja a oreja. Me gustaría verte intentarlo, sobrino, dijo Cassius con falso entusiasmo. Joffrey lo fulminó con la mirada mientras se alejaba de ellos, sus guardias lo siguieron y los dejaron a los tres parados en la pared. Imaginen el terror de Stannis, les dijo Tyrion. Lo estoy intentando. No lo veo, dijo Cassius, frunciendo los labios y cruzando los brazos. Eres un hombre inteligente. Me gusta pensar que soy inteligente. Y, por supuesto, Cassius también lo es, dijo Tyrion tras un breve silencio, volviéndose hacia las oscuras aguas de la bahía de Aguas Negras. Oh, nadie discute eso, mi señor, ni siquiera las multitudes que te desprecian, dijo Varys, apoyándose en la pared mientras Cassius se sentaba a su lado. Ojalá pudiéramos conversar como tres hombres honestos e inteligentes, dijo Tyrion con un suspiro. Ojalá pudiéramos hacerlo también. Yo también. Pero, por desgracia, en una ciudad tan repugnante como Desembarco del Rey no se puede confiar en nadie. Ni siquiera en aquellos a quienes consideramos amigos, murmuró Cassius, y Tyrion y Varys tararearon en señal de acuerdo. Tyrion giró la cabeza hacia la araña. ¿Qué quieres? Dime. No era difícil saber qué quería la araña si se observaba con atención. Cassius sabía que deseaba lo mejor para el reino, que volviera a ser las tierras prósperas y ricas que una vez fueron bajo el reinado de Aegon el Conquistador. El Lannister deseaba lo mismo, eso era todo lo que él deseaba. Eso y la seguridad y protección de su familia. Lo único que le importaba eran sus descendientes y quienes habitaban este reino. Merecían una buena vida, una vida feliz y plena. La misma vida que todos los señores y damas de los reinos tenían en sus imponentes fortalezas, repletas de joyas de todo tipo, alimentos y sedas de todo el mundo. Cassio y Varys deseaban lo mismo. Quizás eso sería lo que los uniría algún día.
Si vamos a jugar, tendrás que empezar tú, le dijo Varys a su hermano mayor, inclinándose para poner su cabeza a la altura de la de Tyrion. Tyrion sonrió, girando sobre sus talones y caminando por el muro. Varys y Cassius lo siguieron y escucharon mientras comenzaba a hablar. Mi hermano mayor fue el guardia real más joven de la historia. Mi hermana se convirtió en reina a los 19 años. Mi hermano menor fue aceptado en nuestra familia a pesar de ser bastardo, recibió nuestro apellido y fue nombrado heredero de Roca Casterly. Cuando llegué a la edad adulta, mi padre me puso a cargo de todos los sistemas de alcantarillado de Roca Casterly. Cassius se sintió culpable al decirles esas palabras. Era como si le hubiera quitado el puesto a Tyrion. No era su culpa, tanto él como Tyrion lo sabían, y Tyrion nunca lo había culpado de nada. Sin embargo, Cassius no pudo evitar el sentimiento que lo atormentaba en el corazón, y la voz que le decía que él era el culpable. ¿Qué tenía de especial para que su padre, que detestaba cualquier tipo de infidelidad o acto deshonroso, no solo lo reconociera como hijo, sino que lo legitimara y lo hiciera su heredero? Conociendo a Tywin Lannister, jamás habría hecho algo así. Sin embargo, allí estaba Cassius, caballero, señor y futuro señor de Roca Casterly y guardián del oeste. Nunca lo entendería, pero tenía que vivir con ello. Un fontanero de muy alta cuna, replicó Varys. El agua nunca fluyó mejor, y toda la mierda se fue al mar. Nunca esperé tener poder real. Así que cuando mi padre me nombró mano interina. Eres bastante bueno como mano, ¿sabes? Jon Arryn y Ned Stark eran buenos hombres, hombres honorables. Pero desdeñaban el juego, y quienes lo juegan, tú lo disfrutas, al igual que Cassius. Sí. Era lo último que esperaba. Estoy de acuerdo con eso, murmuró Cassius, acariciando la cabeza de Tyrion al ver que Smontan todavía estaba acurrucado en su cabello. Y ustedes dos tocan bien. Me gustaría seguir jugándolo. Si Stannis traspasa las puertas, se acaba el juego. Dicen que quema vivos a sus enemigos para honrar al Señor de la Luz. No nos dará la oportunidad de quemar vivos a ninguno de nosotros aquí en Desembarco del Rey, ni traspasará las puertas. Desembarco del Rey es nuestro, y así seguirá siendo hasta que nuestro linaje termine, afirmó Cassius con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Los hombres dicen muchas cosas cuando alguien los asusta, para no parecer cobardes. ¿Cómo creías que me convertí en el Lannister que puede transformarse en león a voluntad? Como dijiste, Cassius. Mentir siempre es mejor que parecer un cobarde, ante los ojos de muchos, le dijo Tyrion a su hermano, quien asintió. El Señor de la Luz quiere que sus enemigos sean quemados. El dios ahogado quiere que se ahoguen. ¿Por qué son todos los dioses tan cabrones? ¿Dónde está el dios de las tetas y el vino? Les preguntó el pequeño Lannister. En las Islas del Verano adoran a una diosa de la fertilidad con 16 tetas. Cassius miró a su hermano y a Lord Varys. Parece que hay un lugar al que pertenecemos, hermano, bromeó, mientras Tyrion le sonreía. Deberíamos salpar hacia allá inmediatamente, le dijo a su hermano, quien se rió. Se hizo el silencio entre los tres. Cassius echó el torso ligeramente hacia atrás sobre la barandilla donde estaba sentado, disfrutando de los suaves rayos de sol que lo iluminaban como la tierna caricia de la mano de un amante rozando su musculoso torso. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios al cerrar los ojos. Varys rompió el silencio, y su voz se apagó al inclinarse sobre la barandilla. Esta mañana oigo una canción, procedente de Cart, más allá del yermo rojo. Daenerys Targaryen vive. Cassius abrió los ojos y se giró rápidamente para encarar a la araña. ¿De verdad? Preguntó con asombro e interés en la mirada. De verdad, dijo Varys asintiendo. Mis pajaritos jamás mentirían. Interesante, Cassius dijo en voz baja, mientras su mano se deslizaba sobre su creciente barba. Había descuidado el corte de barba, como solía hacerlo con el pelo. Le gustaba llevarla larga. Lo hacía parecer más varonil y le daba otra cosa con la que entretenerse cuando pensaba o se sentía angustiado. La chica del fin del mundo es el menor de nuestros problemas, le dijo Tyrion al eunuco. Ella tiene 3 dragones. Tyrion suspiró, sin creer la historia mientras se giraba hacia Varys. ¿3? Preguntó Cassius con los ojos muy abiertos antes de mirar a Tyrion. Quizás deberíamos al menos prepararnos. Seguro que algún día querrá recuperar Desembarco del Rey. Con 3 dragones, debemos asegurarnos de estar bien preparados. Todavía no, Cassius. Ahora mismo deberíamos preocuparnos por Stannis, y después por las demás rebeliones de Poniente, murmuró Tyrion a su hermano, quien suspiró, pero asintió. Aunque lo que dicen sea cierto, pasarán años antes de que sean adultos.
Y entonces no habrá dónde esconderse, les dijo Varys, girándose contra la barandilla y apoyando la espalda en ella. Un juego a la vez, amigo mío, murmuró Tyrion. Uno a la vez. Daniel y 4 de sus compañeros estaban reunidos en el patio, junto con Arya y sus 2 amigos. Los otros, Mortín, Corren, Jaremy y Benar, tenían la tarea de acabar de forma silenciosa y efectiva con los 3 guardias que custodiaban diligentemente la puerta principal. Daniel contuvo la respiración mientras podía verlos a los 3 juntos, antes de que todos se separaran y se dirigieran a su objetivo asignado. Jaremy siguió con cuidado la muralla, manteniéndose fuera de la vista del guardia que estaba junto a la puerta. Sacó una pequeña daga de la vaina que llevaba a la espalda. De pie detrás del hombre, se cubrió la boca con una mano, y con la otra clavó el cuchillo justo en el cuello del guardia, antes de cortarle la garganta por si acaso. Mortín, Benar y Corren empezaron a seguir la pared tras Jaremy, quien se apoyaba en ella mientras esperaba que Mortín y Benar derribaran a los 2 hombres que estaban en las murallas. Corren se colocó bajo el otro guardia, esperando pacientemente mientras Mortín y Benar empezaban a escalar las paredes. Los 2 hombres sacaron a los guardias de la pared con sus fuertes brazos y les cortaron la garganta a ambos tan pronto como aterrizaron en el suelo. Corlin sonrió, emergiendo de donde estaban escondidos, avanzando con cuidado. Todos a la vez comenzaron a llamarlo para que regresara. Una mirada fulminante de Daniel los cayó. El bastardo también emergió por detrás, dando pasos largos y seguros hacia su segundo al mando. El camino está despejado, dijo Corlin con una sonrisa, de pie en medio del patio. En un momento dado, Daniel silbó con fuerza y los otros 7 salieron de detrás del puesto de armas y se acercaron a él con cuidado. Hemos terminado aquí, dijo Daniel, señalando los cadáveres de los guardias Lannister que alguna vez estuvieron vivos. Una vez que Arya pudo ver que realmente estaban muertos, recuperó la confianza y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Los 8 la siguieron hacia la libertad, hacia su objetivo. Daniel, con una sonrisa en el rostro, le susurraba a Corren. Te dije que tendríamos éxito. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.